El mar estaba en calma aquella mañana, pero el mundo de Elizabeth Miller no lo estaba en absoluto. 3 semanas después de enterrar a su marido, subió a bordo de su lujoso yate con las manos temblorosas. Embarazada de 7 meses, había ido a recoger sus pertenencias y a despedirse definitivamente de la embarcación que él amaba más que su propio hogar. Al pasar los dedos por los paneles de madera pulida de su estudio privado, notó algo extraño. Un pequeño hueco donde no debería haberlo. Un suave empujón reveló lo que 38 años de matrimonio no habían revelado. Una puerta oculta se deslizó para dejar al descubierto una habitación que no debería existir. En el interior, las paredes estaban cubiertas de fotografías, rostros que nunca había visto, documentos con nombres que no reconocía. ¿Qué vida secreta le había estado ocultando Charles todos estos años? Elizabeth se hundió en el sillón de cuero del estudio de Charles, con su anillo de boda reflejando la luz del atardecer. 38 años de matrimonio condensados en una pequeña alianza de oro que de repente le resultaba extraña en el dedo. Había sido profesora de literatura en la Universidad de Westlake durante 25 años antes de jubilarse hacía 2. Charles la había animado a escribir esa novela de la que siempre había hablado. Ahora es tu momento, Lizzie, le había dicho con esa sonrisa tranquilizadora que la había atraído hacia él por primera vez en una cena de la facultad en Charles Miller, 15 años mayor que ella. Había convertido Miller Maritime Shipping de una pequeña empresa de transporte de mercancías en una compañía internacional con 30 buques que cruzaban los océanos del mundo. Llevaba una década semijubilado, manteniendo una oficina, pero delegando la mayoría de las operaciones a su equipo ejecutivo. Su pasión era su yate, el Persian, llamado así por la diosa que vivía entre dos mundos. Su vida juntos había sido cómoda, amorosa y predecible. Habían intentado tener hijos al principio de su matrimonio. Habían sufrido 2 abortos espontáneos y luego habían aceptado su destino como una familia de 2. Cuando Elizabeth descubrió que estaba embarazada a los 61 años, los médicos lo calificaron de anomalía médica. Charles había llorado con la mandíbula. Tendremos que tener cuidado contigo, le había dicho, con la mano sobre su vientre a un plano. Sin estrés, prométemelo. Hace 3 semanas, Charles se había derrumbado en su oficina del centro de la ciudad. Un infarto masivo, dijeron los médicos, sin señales de advertencia. Nadie podría haber hecho nada. Ella estaba en el jardín cuando recibió la llamada, podando rosas bajo el sol primaveral. Cuando llegó al hospital, él ya había fallecido. El funeral fue una confusión de trajes oscuros y murmullos compasivos. Compañeros de trabajo a los que había visto 1 o 2 veces en eventos de la empresa. Unos pocos amigos íntimos, sin familia por ninguna de las 2 partes. Tu marido era un gran hombre, le dijeron todos, uno tras otro, como si leyeran el mismo guión inadecuado. Elizabeth asintió aturdida, con una mano sobre su abultado vientre, donde crecía su milagroso hijo, sin saber que nunca conocería a su padre. Había pospuesto venir al yate. Había sido el santuario de Charles, su vía de escape. Con el paso de los años, había empezado a hacer viajes en solitario cada vez más frecuentes, a veces durante semanas seguidas. Tiempo para pensar, lo llamaba él. Elizabeth nunca le había presionado por estas ausencias. Después de décadas juntos, habían desarrollado una cómoda independencia. Ella tenía sus libros y su jardín. Él tenía su mar. El yate estaba atracado en Marina del Rey, donde tenía amarre permanente. El albacea del testamento de Charles había sugerido venderlo, pero Elizabeth aún no se atrevía a tomar esa decisión. Primero, necesitaba verlo por última vez, recoger sus objetos personales, enfrentarse a esta parte de él que siempre había permanecido algo separada de su vida en común. Diego, el cuidador que Charles había contratado durante años, la recibió en el puerto deportivo con un llavero y un gesto solemne. Señorita Miller, siento mucho su pérdida, le dijo, con un marcado acento, pero con un inglés preciso. El señor Charles era un buen hombre para quien trabajar. Gracias, Diego. Solo necesito pasar un rato a bordo. Por supuesto, todo está tal y como él lo dejó. Lo he mantenido exactamente como él me indicó. Había algo en su tono, una cautela que le pareció extraña, pero el dolor hacía que todo le resultara extraño en esos días. ¿Se quedará mucho tiempo?, le preguntó Diego. Solo la tarde. Necesito recoger algunas cosas. Él asintió y le entregó las llaves. Estaré en la oficina del puerto si necesita algo. Lo que sea, señora Miller. Ahora,
sentada en el estudio de Charles, rodeada de la madera pulida y los libros encuadernados en cuero que él tanto amaba. Elizabeth se sentía como una intrusa. Este espacio había sido completamente suyo. Ella solo había visitado el yate unas pocas veces a lo largo de los años, siempre por invitación específica y siempre por breves periodos. Charles nunca le había sugerido que lo acompañara en sus viajes más largos. Su mirada volvió a la puerta oculta, ligeramente entreabierta. Tendría que volver allí, enfrentarse a las verdades que la esperaban. Pero primero necesitaba un momento para respirar. Elizabeth giró su anillo de bodas, un hábito que tenía desde que se sentía ansiosa. La sencilla alianza de oro había sido renovada para su 30º aniversario. Charles la había sorprendido con un nuevo anillo con un diamante en el centro. La misma promesa, le había dicho. La misma promesa. ¿Era eso cierto? ¿O Charles Miller, el hombre con el que había construido una vida, había estado viviendo una mentira durante años? El bebé dio una patada, un repentino recordatorio de la vida en medio de toda esta confusión sobre la muerte. Elizabeth se llevó la mano al vientre. «Tu padre era un hombre complicado», susurró. «Nunca supe lo complicado que era hasta hoy». Elizabeth reunió valor y salió del estudio, pasando la mano por la reluciente barandilla de caoba del yate. El pivote era impresionante, incluso para su ojo inexperto. 22 metros de elegante lujo que le habían costado a Charles una pequeña fortuna hacía 5 años. «Es más que un barco», le había dicho Charles cuando se lo enseñó por primera vez. «Es la encarnación de la libertad». «¿Libertad de qué?», se preguntó Elizabeth. El salón principal tenía ventanas panorámicas y asientos de cuero hechos a medida. Una mesa de comedor de cristal, con capacidad para 8 personas, permanecía sin usar, perfectamente pulida. Elizabeth solo había cenado allí 2 veces. Una cuando Charles compró el yate y otra en su 35º aniversario, ambas veces solo ellos dos, aunque el espacio claramente podía acomodar a más personas. Avanzó con cuidado por el pasillo, pasando por 2 camarotes de invitados que, por lo que ella sabía, nunca habían alojado a nadie. Todo estaba impecable, diseñado para ofrecer comodidad y lujo. Sin embargo, parecía una exposición de museo, sin habitar, o quizás habitada solo cuando ella no estaba presente. La suite principal ocupaba la sección de proa, con una cama king size y ventanas que ofrecían una vista de 180 cañaderos del agua. La presencia de Charles era más fuerte aquí, con sus libros favoritos en una pequeña estantería, un cuaderno de cuero gastado en la mesita de noche y sus gafas de lectura cuidadosamente dobladas a su lado. Elizabeth se sentó en el borde de la cama, recordando cómo Charles hablaba del mar con reverencia. «Hay algo en el agua, Lizzie, la soledad, la perspectiva que te da». Ella nunca había compartido su pasión. Una infección de oído no tratada en la infancia la había dejado susceptible al mareo. Charles nunca la había presionado para que se uniera a sus viajes después de un viaje de fin de semana particularmente miserable al principio de su matrimonio. «El mar no es para todo el mundo», le había dicho amablemente. Qué conveniente había sido eso para él, pensó con amargura. El cuarto de baño era más grande de lo que cabría esperar en un yate, con encimeras de mármol, una ducha de efecto lluvia e incluso una pequeña bañera. En el armario encontró los artículos de aseo de Charles, dispuestos con precisión, todo lo que un hombre necesitaría para pasar un largo tiempo fuera de casa. De vuelta al pasillo, se fijó en una puerta por la que no había entrado, la sala de navegación. Ese había sido el dominio de Charles, el corazón de sus aventuras marítimas. Dudó antes de girar el pomo. Dentro había un sofisticado centro de mando, múltiples pantallas, equipos de comunicación y sistemas de navegación mucho más elaborados de lo que parecía necesario para una embarcación recreativa. Charles le había explicado una vez que no escatimaba en gastos en materia de seguridad y tecnología. «El océano exige respeto», había dicho. «No estar bien preparado puede ser fatal». Las cartas náuticas cubrían una pared con rutas marcadas con la precisa caligrafía de Charles. El Mediterráneo, el Caribe, Sudamérica. ¿Realmente había visitado todos esos lugares solo? Trazó una ruta con el dedo, un viaje por la costa de Argentina que él nunca había mencionado. El diario de navegación estaba abierto sobre la consola principal. Elizabeth lo hojeó y observó la meticulosidad de Charles al llevar el registro. Fechas, coordenadas, condiciones meteorológicas.
Pero entre los detalles técnicos había curiosas lagunas y anotaciones crípticas que no significaban nada para ella. P entregado, decía una entrada. Contacto establecido con M. En otra. Carga asegurada. Regreso por ruta alternativa. ¿Qué carga? Miller Maritime era el negocio de Charles, pero él nunca había utilizado el Purse Pony para el transporte comercial. La sirena de un barco sonó en algún lugar del puerto deportivo, sobresaltándola. Elizabeth se dio cuenta de que llevaba más de una hora a bordo y solo había visto la superficie, tratando de conciliar el yate que veía con el que Charles la había invitado a visitar ocasionalmente. El mismo barco, realidades diferentes. Sonó su teléfono. Era Diego, que llamaba desde la oficina del puerto. «Señora Miller, ¿va todo bien?» «Sí, Diego. Solo me estoy tomando mi tiempo». Una pausa. «¿Quiere que le traiga algo? ¿Agua, tal vez?» Debe mantenerse hidratada en su estado. Su preocupación parecía genuina. «No, gracias. Estoy bien. Si me permite la pregunta, ¿ha decidido qué va a hacer con el Epiphany?» «Todavía no. Primero tengo que entenderlo mejor». Otra pausa. El señor Charles amaba mucho este barco. «Sí, lo sé». Elizabeth contempló los otros barcos del puerto deportivo. Barcos más pequeños, placeres de fin de semana para familias adineradas. El Epiphany destacaba. Más grande, más serio de alguna manera. «Diego, ¿mi marido traía alguna vez invitados a bordo cuando yo no estaba?» El silencio en la línea se prolongó demasiado como para ser inocente. «Diego, señora Miller, creo que quizá deberíamos hablar en persona. Hay protocolos». El señor Charles estableció protocolos. «¿Qué significa eso?» «Sería mejor no hablarlo por teléfono». Su voz se había vuelto más grave. «Puedo ir al yate en 20 minutos». El corazón de Elizabeth se aceleró. «Sí, por favor, venga». Colgó y volvió a la habitación secreta detrás de la pared del estudio. Fuera cual fuera el juego al que Charles estaba jugando, parecía que Diego formaba parte de él. Necesitaba averiguar todo lo posible antes de que él llegara. Elizabeth regresó a la habitación secreta, decidida a recopilar toda la información posible antes de que Diego llegara. El espacio era pequeño, pero estaba metódicamente organizado. Un centro de mando compacto oculto dentro del barco de recreo. Las paredes estaban cubiertas de mapas con ubicaciones marcadas en rojo, fotografías de Charles con personas que ella nunca había visto, la mayoría en puertos o en lo que parecían ser otros barcos. Algunas lo mostraban en conversaciones informales, otras en entornos más formales, intercambiando documentos. Cogió el diario de Charles de un pequeño escritorio, distinto del diario oficial del barco que había visto en la sala de navegación. Este estaba encuadernado en cuero desgastado, sus páginas llenas de la familiar letra de su marido, pero el contenido le resultaba desconocido, codificado de una manera que tenía poco sentido. Paquete MV Stellaris Geo 400 AM asegurado. J confirma el próximo puerto. Gibraltar. Otra entrada. Contacto de Athens comprometido. Reevaluado a Cree. Ross se encargará del intercambio. Elizabeth se sintió mareada. Las entradas se remontaban a años atrás, coincidiendo con los viajes que Charles le había descrito como viajes en solitario para aclarar sus ideas. Encontró un cajón que contenía pasaportes, todos con la fotografía de Charles, pero con nombres diferentes. James Peterson, Alexander Grant, Michael Winters, cada uno de un país diferente. Junto a ellos había fajos de billetes, euros, libras, yenes, monedas que ella no podía identificar. No estaban guardados como el fondo de contingencia de un viajero, sino organizados como dinero operativo. Había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, cerrada con un teclado numérico. Elizabeth probó con la fecha de su aniversario. Nada. El cumpleaños de Charles, nada. Su cumpleaños, nada. Entonces, con una inspiración profunda, probó con la fecha prevista del nacimiento de su bebé. La caja fuerte se abrió con un clic. Dentro había un teléfono satelital diferente a todos los que había visto antes. Varias memorias USB etiquetadas con fechas. Una pequeña pistola que la hizo retroceder. Charles siempre había afirmado que odiaba las armas de fuego y un sobre sellado con su nombre escrito en él. Sus manos temblaban mientras rompía el sello. «Lizzie, si estás leyendo esto, algo ha salido mal. He intentado protegerte de esta parte de mi vida, pero siempre supe que podría llegar un día en que los muros entre mis mundos se derrumbaran. Hay mucho que explicar, más de lo que puedo poner en una carta. Llama al número programado en el teléfono satelital.
Diles que Odysseus ha regresado a Ítaca. Ellos te ayudarán. No confíes en nadie más hasta que hables con Sofía. Lo siento, mi amor. Todo lo que he hecho, lo he hecho por una razón. Elizabeth se quedó mirando la carta, leyéndola una y otra vez. La letra era inconfundiblemente la de Charles, pero las palabras parecían provenir de un extraño. Estaba a punto de coger el teléfono satelital cuando oyó pasos en la cubierta. Diego había llegado temprano. Rápidamente, fotografió varias páginas del diario de a bordo con su teléfono, guardó la carta en el bolsillo y cerró la caja fuerte. Acababa de salir de la habitación secreta y estaba cerrando el panel tras de sí cuando Diego llamó a la puerta de la cabina. Señora Miller. Elizabeth respiró hondo y se recompuso. Pasa, Diego. Entró con la gorra en la mano, con aire incómodo. Sus ojos recorrieron rápidamente el estudio, deteniéndose brevemente en la pared donde estaba la puerta secreta. ¿Querías hablar?, preguntó Elizabeth, acomodándose en la silla de Charles e intentando proyectar una confianza que no sentía. Diego asintió. El señor Charles dejó instrucciones. Si le pasaba algo, debía ayudarla, pero también proteger cierta información. ¿Qué tipo de información? Los negocios de su marido eran complicados. Ayudaba a gente importante, a veces gente peligrosa. Dirigía una empresa de transporte marítimo, dijo Elizabeth con tono seco. Diego sonrió con tristeza. Esa era una parte de lo que hacía. Sí, y las otras partes. No lo sé todo. Solo sé lo que necesitaba saber para ayudarle cuando se trataba del persa. ¿Y qué era eso exactamente? Diego se sintió incómodo. A veces, el yate transportaba carga especial. A veces, pasajeros especiales, personas. Charles traficaba con personas. No traficaba, señora Miller, las rescataba. Hay una diferencia. Elizabeth se quedó atónita. El Charles que ella conocía donaba a organizaciones benéficas, asistía a galas para recaudar fondos, firmaba cheques para ayudar en casos de desastre, pero participación directa, misiones secretas en su yate. No te creo, dijo ella, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que no eran ciertas. La habitación secreta contaba una historia diferente sobre su marido, distinta a la que ella había vivido durante casi 4 décadas. La señorita Charles dijo, puede que algunas cosas te resulten confusas. Él te dejó algo, una grabación. Me hizo prometer que te la daría si Diego se cayó. Si moría, terminó Elizabeth. Diego asintió y metió la mano en la chaqueta. Esto explica más de lo que yo puedo, pero señorita Miller, verlo puede ponerla en peligro. Una vez que lo sepa, no podrá deshacerlo. Le tendió una pequeña memoria USB. Elizabeth la miró fijamente durante un largo rato antes de cogerla de su mano. Necesito entender quién era realmente mi marido, Diego. Me lo he ganado. Elizabeth insertó la memoria USB en el portátil de Charles en el estudio. Diego se excusó diciendo, hay cosas que deben permanecer en privado, señora Miller. Estaré en la oficina del puerto cuando esté lista. La pantalla cobró vida y de repente, Charles estaba allí, sentado en ese mismo estudio, mirándola directamente. A Elizabeth se le cortó la respiración. Parecía cansado, más viejo de lo que ella recordaba, aunque la grabación no podía haber sido hecha hacía mucho tiempo. Lizzie, comenzó, con una voz tan dolorosamente familiar que le hizo llorar. Si estás viendo esto, entonces yo ya no estoy y has descubierto la habitación. He ensayado este discurso 1000 veces a lo largo de los años, con la esperanza de no tener que pronunciarlo nunca. Se frotó la sien con ese gesto característico que ella conocía también. En primer lugar, necesito que sepas que todo lo que hubo entre nosotros fue real. Nuestro matrimonio, nuestra vida juntos. Eso nunca fue una mentira. Pero hay partes de mi vida que te oculté para protegerte. Se movió en su silla. Hace 35 años, antes de conocernos, una agencia de inteligencia se puso en contacto conmigo. Mi negocio de transporte marítimo me daba acceso a puertos de todo el mundo, lo que me convertía en un activo valioso. Me reclutaron para lo que ellos llamaban recopilación pasiva de información, observar e informar. Así es como empezó todo. Charles bajó la mirada brevemente. Entonces las cosas cambiaron. Vi cosas durante mis viajes. Tráfico de personas, refugiados desesperados por escapar de zonas de guerra y regímenes opresivos. No podía seguir sin hacer nada. Así que mi papel evolucionó. Explicó cómo el Persan había sido especialmente diseñado con compartimentos ocultos, cómo lo había utilizado para transportar a personas a lugares seguros,
recopilar información en aguas peligrosas y en ocasiones, trasladar material sensible para operaciones gubernamentales. Me convertí en una especie de barco fantasma, dijo con una sonrisa triste, moviéndose entre mundos como la diosa que le da nombre. Elizabeth detuvo el video. Abrumada se levantó con paso inestable y regresó a la habitación oculta, empujando el panel para abrirlo. Esta vez lo estudió con más detenimiento, no solo como un descubrimiento impactante, sino como una clave para comprender al hombre que creía conocer por completo. Las paredes estaban cubiertas no solo con mapas y fotos, sino también con recortes de prensa, crisis políticas en varios países, situaciones de refugiados, bloqueos navales, anuncios de conferencias de seguridad. Ahora se dio cuenta de un patrón en las fotografías. Muchas mostraban a Charles con las mismas pocas personas en diferentes escenarios. Un rostro aparecía con más frecuencia que otros. Una mujer llamativa, de cabello oscuro, siempre de pie, ligeramente apartada, vigilante. En una foto, Charles y esta mujer examinaban documentos en lo que parecía ser la sugerida concentración profesional, pero algo en su familiaridad hizo que a Elizabeth se le encogiera el estómago. Volvió al ordenador y reanudó el video. La agencia me proporcionó identidades alternativas, financiación para operaciones y apoyo técnico. A cambio, yo les proporcionaba información, transportaba activos y, ocasionalmente, les proporcionaba un refugio temporal. Charles se pasó la mano por el pelo. Sé que suena como una novela de espías, pero en su mayor parte era un trabajo monótono, salpicado de momentos de intensidad. Se inclinó hacia adelante. Nunca te lo conté porque esta vida conlleva riesgos. El conocimiento es peligroso. Hay gente que te haría daño para llegar a mí o a lo que sé. No podría soportarlo. Su expresión se suavizó. Cuando me contaste lo del bebé, tomé la decisión de poner fin a esta parte de mi vida. He estado trabajando en una estrategia de salida. Se suponía que mi última misión concluiría el mes que viene. Se le quebró la voz. Quería volver a ser solo Charles Miller, tu marido, el padre de nuestro hijo. Elizabeth sintió una nueva oleada de dolor. Había planeado volver con ella por completo, justo cuando la muerte se lo llevó. Si me hubiera pasado algo antes de completar esa transición, podrías estar en peligro. El panel falso de la pared estaba diseñado para que solo lo descubriera alguien que lo buscara con cuidado. Debería haber permanecido oculto a una observación casual. Si lo encontraste por casualidad, es posible que te hayan observado. La seriedad de su tono le produjo un escalofrío. En el teléfono satelital de mi caja fuerte hay un número. Llámalo y di exactamente esto. Odysseus ha regresado a Étaca. La persona que responda te ayudará. Se llama Sofía. Ha sido mi contacto durante 15 años. Confía en ella, Lizzie. Ella sabe cómo mantenerte a salvo. Hizo una pausa, con emoción en su rostro. Siento mucho haberte ocultado esto. Me dije a mí mismo que era para protegerte, pero tal vez también fue cobardía. No podía soportar ver la decepción en tus ojos, o el miedo, o peor aún, que me pidieras que eligiera entre este trabajo y nuestra vida juntos. Charles miró directamente a la cámara, con los ojos brillantes. Te quiero, Elizabeth. Todo lo demás en mi vida puede haber tenido sombras, pero eso nunca, nosotros nunca. El video terminó, dejando a Elizabeth mirando una pantalla en blanco, con los secretos de la habitación oculta esperando detrás de ella. Elizabeth volvió a la habitación secreta, atraída por las fotografías de la mujer de cabello oscuro, Sofía, la encargada de Charles durante 15 años. En una imagen, aparecían uno al lado del otro en una playa, con ropa informal, gafas de sol y bebidas tropicales en la mano. Parecían turistas, no agentes. La sonrisa de Charles era relajada, algo que Elizabeth rara vez veía en casa. Otra los mostraba en lo que parecía ser una gala. Charles con smoking, Sofía con un elegante vestido negro, con la mano apoyada ligeramente en su brazo mientras hablaban con un hombre cuyo rostro había sido difuminado en la foto. Elizabeth registró los cajones del escritorio hasta que encontró una carpeta con la etiqueta Córcega 2018. Dentro había más fotografías. Charles y Sofía en la terraza de un pequeño café, paseando por unas ruinas antiguas. Quizás eran fotos de trabajo, pero la intimidad casual entre ellos era inconfundible. Una imagen le llamó la atención. Charles dormido en la tumbona del yate. Sofía mirándolo con una expresión que no era nada profesional.
Elizabeth se hundió en la silla del escritorio, llevando instintivamente la mano a su vientre embarazado. El bebé dio una patada, como si sintiera su angustia. ¿Le había sido infiel? Susurró a la habitación vacía. Pensó en las vidas separadas que habían llevado, ella enseñando, él viajando por negocios, la cómoda distancia que se había creado entre ellos a lo largo de décadas. Se habían amado, sí, pero ¿se habían conocido de verdad? El teléfono satelital le pesaba en la mano mientras lo sacaba de la caja fuerte. Tenía un número programado. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada. ¿Qué le dirías a esta mujer? A esta Sofía que había compartido una parte de la vida de Charles que le había sido completamente oculta, que podría haber compartido algo más que sus secretos profesionales. El bebé volvió a dar una patada, esta vez con más insistencia, recordándole lo que estaba en juego. Fuera lo que fuera en lo que Charles estuviera involucrado, fuera cual fuera su relación con esta mujer, Elizabeth necesitaba saber si ella y su hijo estaban en peligro, y pulsó el botón de llamada. 3 tonos, luego una respuesta cautelosa. Esta línea es segura. Identifíquese. Elizabeth tragó saliva. Odysseus ha regresado a Ítaca, una brusca inspiración al otro lado de la línea. Charles. No, dijo Elizabeth, con voz firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. Soy su esposa. Se produjo un silencio entre ellas. Señora Miller, la voz de la mujer era ahora cuidadosamente neutra. Lamento mucho su pérdida. ¿Es usted Sofía? Otra pausa. Sí, mi marido me dejó un mensaje diciéndome que me pusiera en contacto con usted. Dijo Elizabeth, luchó por mantener la voz firme. Dijo que usted me ayudaría a mantenerme a salvo. ¿Dónde está ahora? En su yate, el Pesfanani. ¿Está sola? Sí, bueno, el cuidador, Diego, está en la oficina del puerto. Diego es de confianza. La voz de Sofía se suavizó ligeramente. Señora Miller, ¿cuánto sabe? Encontré una habitación secreta, pasaportes con diferentes nombres, dinero, una pistola y muchas fotografías, incluidas muchas de usted y mi marido. El silencio que siguió fue pesado. Necesito preguntarle algo, dijo Elizabeth, sorprendiéndose a sí misma con su franqueza. ¿Charles y usted eran amantes? Se oyó una risa aguda y sorprendida al otro lado de la línea. No, señora Miller. Por supuesto que no. Parecen muy cercanos en esas fotografías. Interpretábamos papeles, creábamos apariencias útiles para nuestro trabajo. La voz de Sofía era firme. Charles hablaba de usted a menudo. La quería profundamente. Elizabeth no estaba segura de si creerla. Entonces, ¿qué eran ustedes el uno para el otro? Compañeros, colegas, amigos. Con el tiempo, llegamos a confiar el uno en el otro con nuestras vidas. En nuestro trabajo, eso crea un vínculo. Sofía hizo una pausa, pero nunca ese tipo de relación. Charles estaba dedicado a usted. Elizabeth miró fijamente las fotografías, tratando de conciliar esta explicación con lo que veía. Señorita Miller, entiendo que tenga preguntas. Muchas preguntas, pero ahora mismo debemos centrarnos en su seguridad. Si usted ha descubierto la habitación secreta, es posible que otros también lo sepan. ¿Otros quiénes? ¿Quién podría estar vigilando? Charles estaba involucrado en una operación delicada. Su última misión era especialmente delicada. Corrupción de alto nivel en los canales de transporte marítimo. Funcionarios del gobierno que aceptaban sobornos para permitir el tráfico de personas a través de ciertos puertos. Elizabeth intentó procesar esta información. Su marido, profesor de literatura, había estado investigando redes de tráfico de personas. «Está embarazada de 7 meses, ¿verdad?», preguntó Sofía. «Sí. ¿Cómo lo sabe?» «Charles me lo dijo. Estaba muy feliz por convertirse en padre». La voz de Sofía se suavizó momentáneamente antes de volver a su tono profesional. «Tenemos que trasladarla a un lugar seguro. Puedo estar en Marina en 40 minutos. No voy a ir a ningún sitio con usted», dijo Elizabeth con firmeza. «No la conozco. No sé si lo que dice es cierto». Señora Miller, Elizabeth, entiendo su vacilación, pero la preocupación de Charles por su seguridad no era teórica. Las personas a las que investigaba son peligrosas y tienen muchos recursos. Si estoy en peligro, llamaré a la policía. La risa de Sofía fue aguda y sin humor. ¿Y qué les dirás? ¿Que tu marido, recientemente fallecido, era un agente secreto? ¿Que has encontrado una habitación oculta llena de material clasificado? Las autoridades no pueden ayudarte con esto. Elizabeth miró fijamente una fotografía de Charles y Sofía riendo juntos en una terraza soleada. «Dame una razón por la que debería confiar en ti». «Porque Charles lo hizo».
respondió Sofía simplemente. Y porque le hice una promesa cuando me habló del bebé. Le prometí que os protegería a los dos si le pasaba algo. Tengo la intención de cumplir esa promesa. ¿Confías en mí o no? Elizabeth terminó la llamada con Sofía sin comprometerse a reunirse con ella. Necesitaba más información y había una persona cerca que podría tenerla. Encontró a Diego en la oficina del puerto, inclinado sobre un libro de registro. Se enderezó cuando la vio. La preocupación era evidente en su rostro curtido. «Señora Miller, ¿ha visto la grabación?» «Sí». Cerró la puerta de la oficina. «Necesito saber más. Diego, ¿cuánto tiempo ha trabajado para mi marido?» 7 años en el Persami. Antes de eso, 3 años en sus buques de carga, y durante ese tiempo, usted era consciente de sus otras actividades. Diego asintió con cautela. Sabía lo suficiente para hacer mi trabajo, que era exactamente eso. Mantener el yate, prepararlo para viajes especiales, llevar un registro de quienes iban y venían, garantizar la privacidad. Elizabeth sacó su teléfono y le mostró una foto que había tomado del libro de registro de la Marina que había encontrado en la habitación secreta. Esto muestra que la persona ha realizado 27 viajes en los últimos 3 años. Yo solo sabía de 9. La expresión de Diego permaneció neutra. Acabo de hablar con alguien llamada Sofía. Elizabeth, continuó. Ella afirma que mi marido estaba involucrado en la investigación de operaciones de tráfico de personas. Una chispa de reconocimiento cruzó el rostro de Diego. La señorita Sofía, sí. Ella y el señor Charles trabajaban en estrecha colaboración. ¿Eran amantes? La pregunta claramente lo sorprendió. No, señora Miller, nunca. El señor Charles hablaba de usted con gran respeto, pero me mintió durante Era complicado. Décadas. Para mí no lo es. El tono de Elizabeth era cortante. Estoy embarazada de él. Diego, tengo derecho a saber qué tipo de hombre era realmente el padre de mi bebé. Diego señaló las sillas que había en la esquina de la oficina. Una vez que se sentaron, habló en voz baja. El señor Charles empezó a utilizar el Fihini para operaciones especiales hace unos 6 años. Antes de eso utilizaba sus buques de carga, pero llamaban demasiado la atención. ¿Qué tipo de operaciones? Principalmente transporte. Gente que necesitaba desaparecer. Documentos que debían trasladarse sin pasar por los canales oficiales. A veces, vigilancia en aguas donde los barcos gubernamentales más grandes llamarían la atención. Y tú le ayudaste. Mi hermano y su familia fueron rescatados de Venezuela por gente como el señor Charles. Refugiados políticos con penas de muerte si se quedaban. Los ojos de Diego mostraban una intensidad tranquila. Cuando el señor Charles me habló del Fanny, acepté inmediatamente. Era un honor ayudar en ese trabajo. Elizabeth intentó conciliar esto con el marido que conocía, el hombre que dormitaba en las galas benéficas, que se quejaba de los largos segmentos de noticias internacionales en la televisión, que parecía contento con su semijubilación y sus ocasionales viajes en velero. Había otros que subían a bordo con regularidad. Ella preguntaba a la señorita Sofía con frecuencia. El señor Reeves, de la agencia, a veces hacía de médico cuando los pasajeros necesitaban atención médica. Pasajeros, repetía Elizabeth, refugiados, a veces desertores, testigos que necesitaban protección. Una vez, una familia con niños pequeños. La expresión de Diego se suavizó al recordar. El señor Charles les preparó él mismo el alojamiento y trajo juguetes para los pequeños. Elizabeth sintió una extraña punzada. Charles preparando un espacio para niños desconocidos mientras su propio hijo crecía dentro de ella, sin que él lo supiera durante los 3 primeros meses de embarazo. Ella había esperado para decírselo, temiendo que, a su edad, el embarazo no llegara a término. ¿Subió a bordo alguien inusual en las semanas previas a su muerte? Diego se tensó ligeramente. No sé a qué te refieres. Sabes perfectamente a qué me refiero. Estaba trabajando en algo peligroso, algo que podría haberle costado la vida. Diego apartó la mirada. El ataque al corazón de la señorita Charles. ¿Fue realmente un ataque al corazón, Diego? Su silencio fue respuesta suficiente. Cuéntame sobre su última misión, insistió Elizabeth. No conozco los detalles, pero había un hombre al que solo vi una vez. El señor Charles parecía inquieto después de su visita. Eso fue 3 semanas antes de su muerte. Un nombre que oía al señor Charles llamarlo Garrett. Discutieron en el estudio. Cuando este Garrett se marchó, el señor Charles me dijo que hiciera un barrido completo de seguridad del barco. ¿Buscando qué? Dispositivos de escucha, rastreadores. No me lo explicó. Diego dudó. 2 días después,
Grabó ese mensaje para ti y me dio esto. Diego sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Dijo que te lo diera solo después de que encontraras la habitación secreta y hablaras con la señorita Sofía. Elizabeth tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una llave y una nota escrita a mano. Taquilla del puerto deportivo. M. Lo que encuentres allí lo explicará todo. Ten cuidado, Lizzie. Claire, ¿dónde está esa taquilla? En el extremo norte del puerto deportivo. Diego miró su reloj. Señora Miller dijo que había hablado con la señorita Sofía. Sí, brevemente. ¿Va a venir aquí? Se ofreció a hacerlo. Yo no he aceptado nada. Diego asintió pensativo. El señor Charles confiaba en ella por encima de todos los demás, pero también dijo que si le pasaba algo, su seguridad sería mi responsabilidad hasta que la señorita Sofía se hiciera cargo. No necesito un tutor, Diego. Quizás no, pero el señor Charles creía que podría necesitar protección. Señaló el puerto deportivo a través de la ventana. Y hay un hombre que ha estado vigilando el yate desde poco después de su llegada. Un sedán negro en el estacionamiento norte. Elizabeth contuvo el aliento. Podría ser solo otro propietario de barco. No se ha movido en 3 horas, dijo Diego en voz baja. Y también estuvo aquí la semana pasada, observando desde el mismo lugar. Sintió que el bebé se movía dentro de ella e instintivamente llevó una mano protectora a su vientre. Creo, dijo Diego con cautela, que sería prudente ver qué hay en ese almacén antes de que llegue la señorita Sofía. Y creo que no deberías ir sola. Elizabeth se acurrucó en el asiento del copiloto de la vieja camioneta de Diego mientras daban vueltas por el aparcamiento del puerto deportivo, tomando una ruta indirecta hacia las instalaciones de almacenamiento. El sedán negro seguía allí, con las ventanillas tintadas, imposibles de ver quién podría estar observando desde dentro. Mantén la cabeza gacha, aconsejó Diego, dando otra vuelta que los ocultaría de la vista. Esto es absurdo, murmuró Elizabeth, aunque obedeció. Soy una mujer embarazada de 63 años, no una espía. Quizás, pero llevas una carga muy valiosa, tanto el hijo de Charles como ahora sus secretos. Aparcaron detrás del almacén y utilizaron una entrada de servicio para acceder a las instalaciones. La llave abrió una taquilla de tamaño mediano cerca de la parte trasera. Diego se quedó vigilando mientras Elizabeth levantaba la puerta enrollable. Dentro había una maleta rígida. Nada más. La sacó, sorprendida por su peso. ¿La abrimos aquí? Diego echó un vistazo al pasillo vacío. Mejor no. Deberíamos volver al yate. ¿Y nuestro observador en el sedán? Usaremos la entrada sur del puerto deportivo. Es menos visible. De vuelta en el yate aseguraron las puertas de la cabina antes de abrir la maleta en la mesa del salón. Dentro, protegido por espuma, había un teléfono satelital, más nuevo y sofisticado que el que había en la caja fuerte de Charles, junto con un ordenador portátil, varios discos duros externos y un grueso sobre de Manila. Nunca había visto esto antes, dijo Diego, frunciendo el ceño. La señorita Charles debía de haberlos mantenido completamente separados del yate. Elizabeth abrió primero el sobre. Dentro había registros financieros detallados, cuentas en el extranjero, historiales de transacciones, estructuras corporativas con el nombre de Charles enterrado en lo más profundo de capas de filiales. Adjunta había una nota manuscrita. Sigue el dinero. C. El ordenador portátil estaba protegido con contraseña. Elizabeth probó las mismas combinaciones que había intentado en la caja fuerte. Ninguna funcionó. ¿Alguna idea? Le preguntó a Diego. Quizás algo personal. Aniversario, primera cita. Tampoco funcionaron. Elizabeth se recostó en su asiento y pensó. ¿Qué elegiría Charles como contraseña para su información más sensible? Algo que nadie adivinaría, pero que él no olvidaría. Le vino un recuerdo a la mente. Charles llevándole el desayuno a la cama en su 68 cumpleaños. A mi persine, le había dicho, utilizando el apodo cariñoso que le había puesto años atrás, cuando se fascinó por primera vez con la mitología griega. Mi reina de 2 mundos, la academia y mi corazón. Escribió Reina de 2 mundos en el campo de la contraseña. La pantalla se desbloqueó. ¿Cómo lo sabías?, preguntó Diego. No lo sabía. Solo fue una corazonada. Elizabeth sintió una punzada de satisfacción. Fuera cual fuera el secreto que Charles guardaba, seguía conservando sus momentos íntimos. El portátil contenía cientos de archivos organizados meticulosamente, manifiestos de barco,
documentos de la autoridad portuaria, transferencias financieras, fotos de vigilancia de hombres con trajes caros reuniéndose en muelles, yates y clubes privados. Una cara aparecía repetidamente, la de un hombre distinguido de unos 60 años. ¿Lo reconoces?, le preguntó a Diego, señalando a la figura recurrente. La expresión de Diego se ensombreció. El ministro Garrett, un hombre muy poderoso, jefe de la Autoridad de Transporte Marítimo, el mismo Garrett que visitó a Charles antes de su muerte. Diego asintió con severidad. Elizabeth abrió una carpeta titulada Operación Puerto Limpio. En su interior había informes que detallaban una amplia investigación sobre la corrupción en los canales de transporte marítimo internacional. Según los documentos, el ministro Garrett facilitaba las operaciones de tráfico de personas a través de los puertos oficiales, aceptando sobornos masivos para hacer la vista gorda durante las inspecciones. Charles estaba preparando un caso contra él, murmuró Elizabeth, examinando los archivos, los rastros financieros, las declaraciones de los testigos y las pruebas fotográficas. Esto explicaría muchas cosas, dijo Diego en voz baja. El señor Charles se había vuelto cada vez más cauteloso en los últimos meses. Los cambios en los protocolos de seguridad limitaban quién podía subir a bordo del Pesfanany. Sin embargo, dejó que este hombre subiera a su yate, tal vez para mantener las apariencias, o tal vez porque Garrett sospechaba que Charles lo estaba investigando. Elizabeth terminó. Encontró un archivo de audio con fecha de 3 días antes de la muerte de Charles. Su mano dudó sobre el botón de reproducción. El teléfono satelital sonó, sobresaltándolos a ambos. La pantalla solo mostraba llamada segura. «Sofía», se preguntó Elizabeth en voz alta. Diego miró su reloj. «Ha pasado casi 1 hora desde que hablaste con ella». Elizabeth respondió, poniendo el altavoz. «Hola, señora Miller». La voz de Sofía estaba tensa. «¿Sigues en el yate?» «Sí, pero tienes que irte inmediatamente. Nuestra vigilancia ha detectado conversaciones. La gente de Garrett sabe que estás allí y lo que podrías haber encontrado». Elizabeth miró a Diego con expresión alarmada. «¿Cómo podrían saber eso? Sospechamos que hay una filtración en algún lugar de nuestra organización. ¿Se ha acercado alguien inusual a usted hoy?» «No, solo Diego». ¿Estará con usted ahora?» «Bien». «Sí, Diego». Sofía se dirigió directamente a él. «Saque a la señora Miller de ese yate ahora mismo. Lleve solo lo esencial. Voy a enviar un equipo para que se reúna con ustedes en el punto de extracción secundario». «Entendido», respondió Diego con una brusquedad que le recordó a Elizabeth. No era la primera vez que se encontraba en una situación así. «¿Qué está pasando?», exigió saber Elizabeth. «Sigo sin entenderlo. Mataron a su marido, señorita Miller». Sofía interrumpió. «No fue un ataque al corazón. Fue un veneno diseñado para simularlo. Garrett descubrió que Charles estaba preparando un caso contra él y su red de tráfico. Las pruebas que acaba de encontrar en ese trastero son lo que necesitamos para acabar con toda su operación». «¿Cómo sabe lo del trastero?», preguntó Elizabeth con brusquedad. «Porque Charles me lo contó el día antes de morir. Por eso aún no han hecho nada contra usted. Esperan que usted los lleve exactamente a lo que acaba de encontrar». El teléfono satelital pitó con un mensaje entrante, una imagen de la cámara de seguridad de Marina que mostraba a 3 hombres acercándose al embarcadero. «Ya están allí», dijo Sofía con urgencia. «Utilice el protocolo de salida 7, Diego». Diego ya se estaba moviendo, cerrando el portátil y guardándolo en la maleta. «Por aquí, señora Miller». Rápidamente, Diego condujo a Elizabeth a través de un panel de acceso oculto en la cubierta inferior del yate. Otro secreto que ella nunca supo que existía. Salieron por el lado opuesto al que estaban embarcando los hombres y se deslizaron en una pequeña lancha motora amarrada a la sombra del Pershing. «Charles instaló salidas de emergencia en todas sus embarcaciones», explicó Diego, arrancando el motor con eficiencia. «Manténgase agachada». Se alejaron rápidamente del puerto deportivo, bordeando la costa. Elizabeth apretó la maleta contra su pecho, con la mente acelerada como la lancha que surcaba el agua. El bebé se movió incómodo, respondiendo a su adrenalina. «¿A dónde vamos?», gritó por encima del rugido del motor. «A un refugio en Venice Beach. La señorita Sofía nos recibirá allí». 20 minutos más tarde, atracaron en un embarcadero privado detrás de una discreta propiedad frente al mar. Una mujer delgada y de cabello oscuro esperaba en la cubierta. La mujer de las fotografías, Sofía, en persona, era mayor de lo que Elizabeth había esperado,
tal vez de unos 50 años, con ojos inteligentes que lo evaluaban todo de un vistazo. Llevaba ropa sencilla y oscura que no llamaba la atención, pero Elizabeth notó el ligero bulto de un arma debajo de su chaqueta. La señora Miller Sophia la ayudó a bajar del barco. Ojalá nos conociéramos en mejores circunstancias. Elizabeth estudió a la mujer que había compartido gran parte de la vida secreta de su marido. Pareces diferente a las fotos. Una leve sonrisa. Eso suele ser lo importante. Entra rápido. La casa de la playa estaba escasamente amueblada, pero era cómoda. Las cámaras de seguridad vigilaban los accesos desde todas las direcciones. Las imágenes se mostraban en una tableta. Sofía se mantuvo cerca. «Por ahora estás a salvo aquí», dijo Sofía, comprobando las ventanas. «Esta propiedad no tiene ninguna conexión con Charles que pueda rastrearse». «Otra cosa que no sabía de mi marido», dijo Elizabeth con amargura, dejando la maleta sobre la mesa de centro. La expresión de Sofía se suavizó ligeramente. «Te protegió de la única manera que sabía, manteniéndote alejada de este mundo, mintiéndome, compartimentando», corrigió Sofía. «Es lo que nos enseñan a hacer». «¿Y qué agencia te entrenó?» «Exactamente». Elizabeth exigió que eso siga siendo confidencial, pero puedo decirte que Charles era uno de nuestros activos más valiosos. Su negocio de transporte marítimo le daba acceso y cobertura que los agentes tradicionales no podían conseguir. Diego había estado asegurando el perímetro y ahora se unió a ello. «El barco está oculto. No hay señales de persecución». Sofía asintió. «Buen trabajo, Diego». Se volvió hacia Elizabeth. «Tengo entendido que has encontrado el dinero en efectivo de Charles». «Sí», Elizabeth acarició la maleta. «Aunque todavía estoy tratando de entender qué significa todo esto». «Significa que tu marido era un héroe», dijo Sofía, dejando escapar por un momento su actitud profesional para revelar una emoción genuina. «Pasó años construyendo un caso contra una de las redes de tráfico de personas más sofisticadas del hemisferio occidental. El ministro Garrett es solo la punta del iceberg. Detrás de él hay una organización que ha transportado a miles de personas vulnerables para someterlas a trabajos forzados y esclavitud. Y estas pruebas pueden acabar con ellos gracias a los rastros financieros que Charles descubrió. Sí, por eso lo mataron. Por eso ahora te persiguen a ti». Elizabeth se llevó la mano al vientre en un gesto protector. «Mi marido murió por esto. Murió tratando de hacer el mundo más seguro para tu hijo», dijo Sofía en voz baja. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. «Quería que tuvieras esto. Lo he llevado conmigo desde el día antes de su muerte». Elizabeth abrió la bolsa. Dentro había un collar de plata con un colgante en forma de granada, símbolo de Epiphany en la mitología griega. Lo reconoció al instante, ya que era igual al que Charles le había regalado por su 30º aniversario. «Lo encargó al mismo tiempo que el tuyo», explicó Sofía. «Lo guardaba en la caja fuerte de la sede. El día antes de morir, me lo dio y me dijo, si pasa algo, asegúrate de que Elizabeth lo reciba. Ella entenderá lo que significa». Elizabeth se emocionó y se le nubló la vista mientras sostenía el collar. El colgante se abrió como un medallón, revelando un pequeño compartimento en su interior que contenía una tarjeta micro SD. «Otra prueba». Sofía se mostró sorprendida. «No lo sé. Nunca mencionó lo que había dentro». Elizabeth introdujo la tarjeta en el ordenador portátil. En la pantalla apareció un único archivo de video. Hizo clic en «Reproducir». Charles apareció sentado en el jardín de su casa. «Lizzie, mi amor, si estás viendo esto, es que has conocido a Sofía y te has enterado de mi otra vida. Grabé este mensaje al día siguiente de que me dijeras lo del bebé». Su sonrisa era tierna, sincera. Llevaba décadas viviendo entre dos mundos, pero en el momento en que compartiste nuestro milagro conmigo, supe que había terminado con las sombras. Le he entregado a Sofía mi carta de renuncia formal. Esta investigación será mi última misión. Miró directamente a la cámara. He preparado todo para nuestro futuro. Una ruptura limpia con esta vida, seguridad financiera, un nuevo comienzo centrado únicamente en nuestra familia. Las pruebas que he reunido garantizarán que Garrett y su red sean desmantelados. Y entonces podremos ser verdaderamente... Elizabeth tocó la pantalla, con lágrimas fluyendo libremente. «Nunca quise engañarte», continuó Charles. «Cada momento contigo fue la parte más auténtica de mi vida. El único hogar real que he conocido fue en tus brazos». Hizo una pausa, con emoción en su rostro.
Espero que algún día me perdones por los secretos que guardé. Debes saber que todo lo que hice, lo hice para mejorar el mundo, para aquellos que no podían protegerse a sí mismos, y ahora para mejorarlo para nuestro hijo. El vídeo terminó. Elizabeth levantó la vista y vio a Sofía mirándola con una expresión inusualmente amable. Te quería mucho, dijo Sofía en voz baja. En todos nuestros años trabajando juntos, tú eras lo único en lo que nunca dudaba. La tarde se convirtió en noche mientras Elizabeth, Sofía y Diego revisaban las pruebas de Charles. Sobre la mesa del comedor del refugio había documentos financieros, fotografías y transcripciones de conversaciones grabadas. Todo meticulosamente organizado y anotado con la precisa letra de Charles. Era minucioso, observó Sofía, examinando un diagrama de empresas ficticias vinculadas al ministro Garrett. Más minucioso que la mayoría de los agentes entrenados, Charles siempre tenía buen ojo para los detalles, dijo Elizabeth en voz baja. Podía detectar una coma mal colocada en un contrato de 300 páginas. Sofía la sintió. Eso es lo que lo hacía tan valioso para nosotros. Veía patrones que otros pasaban por alto. Diego les trajo café. Elizabeth lo rechazó y pidió té en su lugar. Le daba vueltas la cabeza con tanta información. Nombres de funcionarios corruptos, fechas de envíos sospechosos, cuentas con millones en fondos inexplicables, todo relacionado con Garrett y una red que abarcaba varios continentes. Sigo sin entender cómo mi marido se vio envuelto en todo esto, dijo Elizabeth, dejando a un lado un informe especialmente inquietante sobre mujeres jóvenes transportadas en contenedores de carga. Sofía insertó una memoria USB en el ordenador portátil. Quizás esto ayude. Charles grabó esto hace 3 años como parte de nuestro historial operativo estándar. El video mostraba a Charles sentado en una habitación anodina, hablando directamente a la cámara. Declaración de antecedentes operativos. Agosto de 2019. Comenzó formalmente. Mi participación comenzó en 1985, cuando el agente Callahan se puso en contacto conmigo mientras expandía Miller Maritime a los mercados del sudeste asiático. El reclutamiento inicial fue para la recopilación pasiva de inteligencia, la observación de actividades portuarias inusuales y la vigilancia de ciertos buques de interés. Describió cómo había evolucionado su papel con el tiempo. Durante un viaje cerca de Myanmar en 1992, había sido testigo de cómo un buque de carga descargaba lo que parecían ser trabajadores encadenados. Proporcioné la documentación a mi superior, esperando que las autoridades intervinieran. En cambio, me dijeron que la situación era políticamente complicada. La expresión de Charles en el video se endureció. Eso era inaceptable para mí. Empecé a desarrollar mi propia red de contactos, trabajadores portuarios, marineros y funcionarios locales que no de forma independiente. Elizabeth observaba, hipnotizada, mientras su marido describía una faceta de sí mismo que ella nunca había vislumbrado, decidido, apasionado por la justicia, dispuesto a correr riesgos por aquellos que no podían protegerse a sí mismos. En 2003, tenía pruebas suficientes para obligar a la agencia a actuar contra una importante operación de tráfico en Filipinas. Eso se convirtió en el modelo para mi trabajo futuro. Reunir pruebas demasiado convincentes como para ignorarlas, presentarlas a través de los canales oficiales, garantizar que se tomen medidas. Explicó cómo, tras adquirir el Persini en 2016, sus capacidades se ampliaron. El yate le proporcionaba una movilidad y una privacidad que los buques comerciales no podían ofrecerle. Desde entonces, hemos llevado a cabo 17 operaciones de rescate y hemos reunido pruebas que han llevado al desmantelamiento de 5 redes de tráfico distintas. El vídeo terminaba con Charles mirando directamente a la cámara. Este trabajo me ha costado mucho a nivel personal. La compartimentación necesaria significa que las personas más cercanas a mí nunca pueden conocer esta parte de mi vida. Esa carga solo yo puedo soportarla. Sofía detuvo la reproducción. Charles salvó cientos de vidas. Señora Miller, tanto directamente a través de operaciones de rescate como indirectamente a través de las redes que ayudó a desmantelar. Elizabeth se sentó en silencio, asimilando esta nueva dimensión del hombre al que había amado. ¿Por qué Garrett? ¿Qué hizo que Charles lo eligiera específicamente a él? Sofía dudó, intercambiando una mirada con Diego. ¿Qué me estás ocultando?, insistió Elizabeth. Sofía suspiró. La última operación de rescate fue en abril. Se trataba de un barco pesquero en peligro frente a la costa turca.
Cuando llegamos encontramos a 23 personas, en su mayoría mujeres jóvenes, que iban a ser trasladadas para su explotación en Europa. Las pusimos a todas a salvo, añadió Diego. Pero una de las chicas reconoció a Garrett por una foto. Charles había dicho que él mismo había inspeccionado la carga antes de la salida. Charles estaba furioso. Sofía continuó. Garrett no solo facilitaba el tráfico a través de los canales burocráticos, participaba activamente en la selección de las víctimas. Charles se obsesionó con acabar con él y Garrett descubrió que lo estaban investigando. Elizabeth concluyó. Creemos que sí. Aproximadamente un mes antes de la muerte de Charles, nuestras comunicaciones seguras mostraron signos de haber sido comprometidas. Alguien tenía acceso a información que no debía tener. Elizabeth frunció el ceño. Una filtración en su organización. Es posible, admitió Sofía. Aún no hemos identificado la fuente. Elizabeth tomó una carpeta etiquetada como Proyecto Lighthouse, que aún no había examinado. En su interior, había planes detallados de lo que parecía ser una fundación benéfica, junto con documentos legales que establecían un fideicomiso a nombre de Baby Miller. Charles estaba creando un legado. Sofía explicó que la fundación Lighthouse continuaría su trabajo. Ayuda legítima a los refugiados, apoyo a las víctimas de la trata, iniciativas educativas financiadas con $5 millones, señaló Elizabeth, revisando los acuerdos financieros. Dinero que no sabía que teníamos. Su compensación por el trabajo de inteligencia se ingresaba en cuentas separadas. Lo destinaba todo a este fin y al futuro de su hijo. Elizabeth se sintió abrumada. El dolor, el orgullo y la ira se arremolinaban en su interior. Todos estos años creí que lo conocía. Lo conocías, dijo Sofía con delicadeza. La esencia de Charles, sus valores, su corazón, ese es el hombre con el que te casaste, los métodos y los detalles que te ocultó, pero nunca su esencia. El teléfono encriptado que estaba sobre la mesa vibró con un mensaje entrante. Sofía lo revisó y su expresión se volvió seria. Mi equipo ha confirmado que Garrett sabe de esta evidencia. Ha desplegado recursos para encontrarte. Miró a Elizabeth con gravedad. Las próximas 24 horas determinarán si la última misión de Charles tiene éxito o fracasa. Sofía insistió en que se marcharan antes del amanecer. Tenemos varios refugios seguros. Nunca permanezcan en un mismo lugar más de 12 horas. Es el protocolo estándar. Empaquetaron las pruebas de Charles en maletas seguras. Mientras Diego cargaba la furgoneta, Elizabeth exploró la trastienda de la casa de la playa, que Sofía había estado utilizando como centro de operaciones temporal. Sobre el escritorio había un botiquín abierto, no un botiquín de primeros auxilios estándar, sino un completo kit de traumatología con material quirúrgico, medicamentos y equipo para procedimientos de emergencia, planificando para los peores escenarios. Elizabeth preguntó cuando Sofía entró. Siempre. Sofía cerró el botiquín. Charles insistía en llevar material médico a todos los puntos de extracción. Decía, nunca sabemos en qué estado encontraremos a la gente cuando la localicemos. Elizabeth señaló un armario con cerradura de combinación. ¿Y qué hay ahí dentro? Tras dudar un momento, Sofía lo abrió, revelando unos compartimentos ocultos empotrados en la pared. Suministros, documentación, provisiones de emergencia. Pero Elizabeth ya había visto otra cosa. Un pequeño oso de peluche metido en uno de los compartimentos, junto a ropa de niño y leche en polvo. Hemos transportado a familias con niños pequeños, explicó Sofía, siguiendo la mirada de Elizabeth. Charles se empeñaba en que el viaje fuera lo más cómodo posible para ellos. Elizabeth cogió el oso, tratando de imaginar a Charles, su Charles, que siempre se había mostrado algo torpe con los nietos de su amigo, seleccionando cuidadosamente artículos de confort para los niños refugiados asustados. Hay tantas cosas que no sabía, murmuró. Él quería contártelo, dijo Sofía en voz baja, especialmente después de que le contaras lo del bebé. Dijo que tener un hijo lo había cambiado todo, hacía que su trabajo le pareciera más urgente y más peligroso. Elizabeth devolvió el oso a su sitio. ¿Trabajaste con él en estas operaciones de rescate? La mayoría de ellas las coordinaba a distancia, pero ocasionalmente me unía a bordo cuando la situación lo requería, como cuando os fotografiaron a los dos en Córcega. Sofía sonrió levemente. Era una operación encubierta.
Nos hicimos pasar por una pareja adinerada que recorría el Mediterráneo mientras rastreábamos a un diplomático involucrado en la red de Garrett. Interpretaste el papel de su amante de forma bastante convincente, observó Elizabeth, con tono neutro. Solo era un papel. Charles nunca traspasó los límites profesionales. Sofía hizo una pausa. Hablaba a menudo de ti, ¿sabes? Sobre todo cuando las misiones se alargaban. Compartía historias sobre vuestra vida juntos, tu carrera docente, cómo podías recitar de memoria pasajes completos de obras literarias. Esta revelación pilló a Elizabeth por sorpresa. Hablaba de mí. Llevaba una foto tuya en la cartera, la auténtica, no la de sus identidades falsas. Decía que le recordaba lo que era real cuando todo lo demás era fingido. Antes de que Elizabeth pudiera responder, Diego apareció en la puerta. Tenemos que irnos. El coche acaba de pasar por tercera vez. Sofía pasó inmediatamente al modo operativo. Toma la ruta costera. Te seguiré con la señora Miller en el segundo vehículo dentro de 20 minutos. Nos reuniremos en la ubicación Eco. Cuando Diego se marchó, Elizabeth preguntó, ¿Ubicación Eco? Otro refugio más seguro que este, con mejores instalaciones médicas. Te preocupa el bebé. Charles nunca me perdonaría si os pasara algo a alguno de los dos. Sofía revisó su arma. Debemos prepararnos para partir. Elizabeth la siguió hasta la sala principal, donde un último objeto llamó su atención. Una fotografía enmarcada boca abajo en una estantería. La dio la vuelta y descubrió que era una foto de grupo. Charles, Sofía, Diego y varias personas más de pie en la cubierta del Pershing. Parecían cansados, pero satisfechos, con el vínculo inconfundible de personas que habían logrado algo significativo juntas. ¿Cuándo se tomó esta foto?, preguntó Elizabeth. Después de un rescate en Libia, 27 personas, incluidos 4 niños, la máscara profesional de Sofía se deslizó momentáneamente. Esa fue la operación que cambió a Charles. Encontramos un compartimento oculto en un buque de carga donde se había retenido a personas durante semanas. Las condiciones eran inimaginables. Eso explica su insistencia en tener camarotes cómodos en el Pershing, dijo Elizabeth, recordando los yates, con camarotes para invitados inesperadamente bien equipados. Convirtió las zonas de almacenamiento en espacios de contingencia que podían albergar hasta 30 personas sin comprometer el aspecto del barco. Sofía tomó la fotografía y la estudió brevemente antes de guardarla. Charles diseñó la mayoría de las modificaciones él mismo. Dijo, si íbamos a rescatar a personas de condiciones inhumanas, no íbamos a reproducirlas, ni siquiera temporalmente. Elizabeth pensó en el elegante yate con sus cámaras ocultas y rutas de escape. El Pershing, reina de 2 mundos. Siempre pensé que lo había llamado así por mi apodo. Quizás ambos significados eran ciertos para él, sugirió Sofía. Oyeron un coche acercándose fuera. Sofía se movió rápidamente hacia la ventana, con la mano en su arma. Un SUV negro con cristales tintados, informó. Este no es uno de los nuestros, dijo mientras guiaba a Elizabeth hacia la puerta trasera. Tenemos que usar la salida secundaria. ¿Y las pruebas? Elizabeth señaló la maleta que quedaba. Coge solo lo esencial. El resto está guardado digitalmente. Sofía abrió un panel oculto en el suelo, revelando un estrecho pasadizo. Esto lleva al cobertizo para botes. Tenemos una embarcación esperando. Mientras Elizabeth descendía por el pasadizo, oyó vehículos deteniéndose fuera. La gente de con severidad y cerró el panel que tenían encima. Se están volviendo más atrevidos, pero Charles también lo hacía con cada operación, y él me enseñó bien. Avanzaron por el estrecho túnel, iluminada solo por la linterna de Sofía. Elizabeth sintió al bebé dar una patada enérgica, respondiendo a su elevada frecuencia cardíaca. No pasa nada, susurró, con una mano sobre el vientre. Tu padre se preparó para esto. Al parecer, se preparó para todo. El lugar resultó ser una casa modernista, enclavada en las colinas del cañón de Topanga, aislada y con unas vistas impresionantes de los alrededores. Cuando Elizabeth y Sofía llegaron, Diego ya había asegurado el perímetro y establecido comunicaciones con el equipo de Sofía. ¿Algún indicio de persecución?, le preguntó Sofía. Por ahora no, pero debemos suponer que nos están buscando. Diego les entregó a ambas botellas de agua. La casa está abastecida y el sistema de seguridad está activo. Elizabeth se dejó caer agradecida en un sofá, con la espalda dolorida por la tensión y el embarazo. Las últimas 24 horas habían transformado por completo su comprensión de la vida. Se sentía desorientada,
A la deriva en un mundo en el que nada era lo que parecía, ni siquiera su matrimonio de décadas. Sofía instaló un ordenador portátil en la mesa del comedor y estableció una conexión cifrada. Estoy subiendo las pruebas a nuestros servidores seguros. Tendremos que actuar con rapidez una vez que todo esté en su sitio. ¿Actuar con rapidez? ¿Cómo?, preguntó Elizabeth. Una acción coordinada. Las fuerzas del orden de varias jurisdicciones actuarán simultáneamente contra los miembros clave de la red de Garrett. Sofía tecleaba rápidamente. Las pruebas que ha reunido Charles nos dan ventaja, pero solo si las utilizamos antes de que Garrett pueda borrar sus huellas o eliminar a los testigos. Diego encendió un televisor sintonizado en los canales de noticias. Aún no hay nada sobre el incidente de Marina. Lo mantendrán en secreto, respondió Sofía. Garrett no querrá llamar la atención. Elizabeth vio una carpeta en la mesa de centro con la etiqueta Vigilancia de Seguridad. Al abrirla, encontró fotografías, fotos de vigilancia de su propia casa, de su jardín, caminando hacia el buzón, comprando en el mercado local. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrando las imágenes. Sofía detuvo su trabajo. Después de que Charles comenzara a investigar específicamente a Garrett, implementamos la vigilancia de su residencia. Protocolo de protección estándar. Me estaban vigilando. ¿Durante cuánto tiempo? 6 meses. Charles estaba preocupado por posibles represalias. Elizabeth hojeó más fotos. Ella en una cita con el médico, almorzando con una amiga, asistiendo al funeral de un antiguo colega. Toda su vida vigilada sin su conocimiento ni consentimiento. Esto es invasivo, dijo, enfadándose. ¿Charles aprobó todo esto? Él mismo estableció el protocolo, dijo Sofía en voz baja. Intentaba protegerla espiándome, invadiendo cada momento privado de mi vida, asegurándose de que usted estuviera a salvo. El tono de Sofía seguía siendo mesurado. No era por voyeurismo, señora Miller. Era para identificar a cualquiera que mostrara un interés indebido por usted, cualquiera que la siguiera, cualquier amenaza potencial. Elizabeth miró con más atención las fotos de vigilancia. En varias de ellas había marcas que indicaban la presencia de otras personas en el encuadre. Un hombre leyendo el periódico, demasiado tiempo en una cafetería frente a su lugar habitual para almorzar, una furgoneta de servicio aparcada cerca de su casa 3 días seguidos, un corredor que aparecía en varios lugares. ¿Estas personas me estaban vigilando?, preguntó, con la ira desplazándose a sus rodillas. Creemos que eran gente de Garrett. Sí. Comenzaron la vigilancia poco después de que Charles confrontara a Garrett por las discrepancias en los manifiestos de embarque. Sofía se sentó frente a Elizabeth. Charles no te habló de su trabajo, pero eso no significa que no tomara todas las medidas posibles para protegerte de sus consecuencias. Elizabeth procesó esta información, frotándose distraídamente el vientre mientras el bebé se movía. ¿Cuándo pensaba decírmelo? Tras completar la investigación sobre Garrett, la expresión de Sofía se suavizó ligeramente. Ya había comenzado los preparativos para una estrategia de salida, nuevas identidades, una propiedad en Nueva Zelanda, arreglos financieros que no pudieran rastrearse. Quería un nuevo comienzo para tu familia. Diego, que había estado monitoreando las cámaras de seguridad, gritó: «Se acerca un vehículo. Es SUV negro, similar al de la casa de la playa». Sofía se movió inmediatamente hacia la ventana, quedándose a un lado mientras miraba hacia afuera. ¿Cómo nos han encontrado tan rápido? Diego comprobó otra pantalla. No hay otros vehículos. Podría ser vigilancia avanzada o nos han rastreado de alguna manera, dijo Sofía, con expresión sombría. Comprueba todo, las cajas de pruebas, nuestros teléfonos, incluso nuestra ropa, mientras Diego comenzaba a escanear su equipo con un dispositivo electrónico. Sofía se volvió hacia Elizabeth. Tenemos que llevarte a la habitación del pánico. Está al otro lado del dormitorio principal. Hay una entrada oculta en el armario. No me voy a esconder mientras vosotros dos os enfrentáis a quien quiera que esté ahí fuera, protestó Elizabeth. Sí, lo harás. El tono de Sofía no dejaba lugar a discusión. Llevas al hijo de Charles y eres la única que puede testificar que él obtuvo estas pruebas legalmente. Los dos sois irreemplazables. El escáner de Diego emitió un pitido agudo al pasar por encima de la maleta con las pruebas. Lo encontré. Dispositivo de rastreo incrustado en el forro. Sofisticado, señaló Sofía, examinando el diminuto transmisor. No es algo que usarían los aficionados. ¿Es de grado gubernamental?, preguntó Elizabeth. O casi.
Garrett tiene conexiones de alto nivel. Sofía tomó una decisión. Diego, prepara a la señora Miller para una evacuación inmediata. Yo me encargaré de nuestros visitantes. ¿Y cómo te encargarás exactamente?, preguntó Elizabeth. Dándoles lo que están rastreando, respondió Sofía, quitando el dispositivo y colocándolo en un pequeño contenedor. Mientras tú sales por la ruta trasera con Diego. Te matarán, dijo Elizabeth. Lo intentarán. Sofía revisó su arma. Pero llevo mucho tiempo haciendo esto, señora Miller. Y, a diferencia de Charles, nunca he fingido ser otra cosa que lo que soy. El todoterreno se había detenido al final del camino de entrada. A través del monitor de seguridad, pudieron ver a 2 hombres trajeados salir del vehículo. Vete ya, instó Sofía. El sendero conecta con una vía de servicio donde tenemos otro vehículo esperando. No puedo dejarte aquí, insistió Elizabeth. Sí que puedes, porque eso es lo que Charles hubiera querido. Los ojos de Sofía estaban firmes. Él dio su vida para protegerte a ti y a tu hija. No desperdicies su sacrificio. Diego tomó a Elizabeth del brazo con suavidad, pero con firmeza. Por aquí, señora Miller. La señorita Sofía sabe lo que hace. Mientras Diego la conducía hacia la parte trasera de la casa, Elizabeth miró hacia atrás a Sofía, que se preparaba con calma para enfrentarse a los hombres que se acercaban. Por primera vez, comprendió exactamente por qué Charles había confiado su vida a esta mujer. Y ahora, con ella, la casa segura de Pasadena parecía cualquier otra casa suburbana de clase media alta, un lugar perfecto para desaparecer. Elizabeth se sentó a la mesa de la cocina, envuelta en un cardigan prestado, mientras Diego preparaba té. Después de escapar por los pelos del cañón de Tupanga, con los disparos resonando a sus espaldas, habían conducido durante horas por carreteras secundarias y habían cambiado de vehículo 2 veces. ¿Alguna noticia de Sofía?, preguntó Elizabeth. Diego negó con la cabeza. Todavía no, pero el protocolo es silencio radiofónico durante 12 horas después de la separación. ¿Y si no lo ha conseguido? La señorita Sofía ha escapado de situaciones peores. Él colocó una taza humeante frente a ella. Ella envió a hombres como esos para distraer a las fuerzas enemigas en Kiev una vez, mientras rescataba a un científico desertor. Regresó sin un rasguño. Elizabeth sorbió el té, el ritual familiar que le proporcionaba un pequeño consuelo en este mundo desconocido. ¿Cómo te involucraste en todo esto, Diego? Te conté sobre mi hermano. Sí, pero hay más, ¿no? Por tu forma de comportarte, de hablar durante las operaciones. No eres solo un cuidador de yachts. La expresión de Diego cambió sutilmente. Fui miembro de las Fuerzas Especiales Militares de mi país. Después de lo que le pasó a mi hermano, establecí contactos con ciertas agencias. Cuando vine a Estados Unidos, esos contactos me llevaron al señor Charles. Tú también eres un agente, concluyó Elizabeth. Soy un hombre que ayuda en lo que puede, respondió él simplemente. El señor Charles me dio un propósito después de dejar atrás mi antigua vida. Ambos se giraron cuando el teléfono seguro que había sobre la encimera vibró con un mensaje. Paquete entregado. Regresando a la base. Está a salvo, confirmó Diego. Y cualquier distracción que hubiera planeado funcionó. Gracias a Dios, murmuró Elizabeth, sintiéndose aliviada. Diego señaló una puerta junto a la cocina. Deberías descansar. El dormitorio es seguro. ¿Y yo qué voy a vigilar? Elizabeth asintió, finalmente vencida por el cansancio. El dormitorio era sencillo pero cómodo, con pesadas cortinas opacas y una cama sorprendentemente lujosa. En la mesita de noche había un diario encuadernado en cuero que reconoció inmediatamente como el de Charles. No era el diario de operaciones del yate, sino su diario personal. Se sentó en la cama y pasó los dedos por la cubierta desgastada. Charles había llevado un diario desde que ella lo conocía, aunque nunca lo había leído, respetando su privacidad. Ahora ese concepto le parecía casi ridículo. Vida juntos había estado compartimentada por secretos. Elizabeth abrió el diario y encontró entradas del último año. 15 de marzo, la investigación de Garrett se intensifica. Hay pruebas de su participación directa en la selección de mercancías, como él las llama. Mujeres jóvenes principalmente, la escala es mayor de lo que creíamos inicialmente. Sophia le aconseja cautela, pero no puedo apartar la mirada de esto. Cada rostro de las fotografías podría ser la hija, la hermana o la esposa de alguien. ¿Cuántas vidas destruidas mientras los burócratas cuentan sus sobornos? Pasó las páginas, escaneando las entradas sobre los detalles operativos, intercaladas con reflexiones más personales. 28 de abril, Lizzie se dio cuenta. He estado distraído.
Inventé una historia sobre las negociaciones del contrato de envío. Otra mentira más que añadir a la lista. El peso de estos engaños se hace más pesado con cada año que pasa. Hoy he empezado los trámites para dimitir. Sofía no está de acuerdo con el momento. Dice que estamos muy cerca de desmantelar la operación de Garrett. Tiene razón desde el punto de vista profesional, pero mi corazón ya no está en esto. Quiero simplicidad. ¿Verdad? La entrada que más le llamó la atención estaba fechada solo una semana antes de la muerte de Charles, 10 de mayo. Lizzie me ha hablado hoy del bebé. Un milagro a nuestra edad. Después me senté en el coche y lloré. Alegría y terror a partes iguales. Alegría por esta bendición inesperada. Terror por lo que significa. Me he ganado enemigos, enemigos peligrosos. No puedo dejar este legado de amenazas a mi hijo. Hay que acelerar el final con Garrett. Sofía ha accedido a agilizar la entrega de las pruebas. 2 semanas más y habré terminado con esta vida en las sombras para siempre. Por fin podré ser un solo hombre, no 3. Solo Charles Miller, esposo de Elizabeth, padre de nuestro hijo. No más mentiras. Elizabeth se secó las lágrimas. La última entrada tenía fecha de 3 días antes de su muerte, 14 de mayo. La reunión con Garrett fue mal. Sospecha algo. He preparado los planes de contingencia, he guardado las pruebas en lugares separados. Si me pasa algo, Sofía sabe qué hacer. He vivido tanto tiempo con la posibilidad de mi propia muerte que ya no me da miedo. Pero la idea de dejar sola a Elizabeth, con nuestro hijo aún por nacer, es insoportable. He grabado mensajes, preparado cartas, establecido el fideicomiso. No es suficiente. Nada podría ser suficiente. Espero que algún día ella comprenda por qué viví esta doble vida y tal vez incluso me perdone por ello. Todo lo que he hecho, incluso los engaños, ha sido en aras de un mundo más seguro para aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Y ahora para nuestro hijo. Cerró el diario y lo apretó contra su corazón. Por primera vez desde que descubrió la habitación secreta en el Persephone, Elizabeth sintió que estaba escuchando la verdadera voz de su marido. Compasivo y en conflicto, atrapado entre 2 mundos, pero en última instancia, impulsado por principios que ella reconocía y compartía. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Diego estaba en la entrada. Su expresión era grave. Sofía acaba de enviar otro mensaje. Garrett sabe lo de este refugio. Tenemos que irnos inmediatamente. ¿Cómo es posible? Elizabeth recogió el diario. Nadie nos ha seguido. Ella cree que puede haber una filtración dentro de la propia organización. Alguien con acceso al protocolo de la casa segura. Diego miró su reloj. Un equipo está en camino para rescatarnos. Tenemos 15 minutos. Mientras Elizabeth empacaba apresuradamente las pocas pertenencias que habían traído, se le ocurrió una nueva y escalofriante idea. Si alguien dentro de la organización de Charles los estaba traicionando, entonces no se podía confiar plenamente en nadie, ni siquiera en Sofía. El equipo de extracción llegó justo cuando Sofía había prometido. 3 agentes en una furgoneta sin distintivos, que hablaban poco pero se movían con eficiencia. Elizabeth y Diego fueron llevados a una pista de aterrizaje privada donde les esperaba un pequeño jet. Sofía estaba al pie de la escalera de embarque, con el brazo izquierdo en cabestrillo, pero por lo demás parecía ilesa. «Estás herida», señaló Elizabeth al acercarse. «No es nada». Uno de los hombres de Garrett tuvo suerte. Sofía lo descartó con un encogimiento de hombros que contradecía el dolor evidente en sus ojos. Lo más importante era que la distracción había funcionado. «Siguen buscando en Malibú mientras os trasladamos a un lugar seguro». «¿A dónde vamos?» «Al norte de California, a una propiedad remota, propiedad de una empresa ficticia. Ni siquiera aparece en nuestra base de datos oficial de refugios». Mientras subían al avión, Elizabeth notó la tensión entre el equipo de Sofía, las consultas en voz baja, las expresiones cautelosas. «¿Qué me estás ocultando?», preguntó una vez que estuvieron en el aire. Sofía suspiró. «Hemos confirmado que hay una filtración. Alguien con acceso de alto nivel ha estado pasando información a Garrett. Es la única explicación para la rapidez con la que han encontrado cada ubicación. ¿Sabes quién es? Tenemos sospechas, pero nada concreto. Por ahora, estamos operando con un círculo cerrado. Solo personas en las que Charles confiaba implícitamente», señaló al equipo. Todos los que estaban allí habían trabajado directamente con él durante años. Elizabeth estudió a los agentes, 2 hombres y una mujer, todos con la misma actitud vigilante que había observado en Sofía. ¿Mi marido confiaba ciegamente en ellos?
El Charles que ella conocía era naturalmente escéptico. En nuestro trabajo, la confianza absoluta es poco frecuente, reconoció Sofía. Pero Charles tenía una notable capacidad para leer a las personas. Estos son los que él seleccionó personalmente para sus operaciones más delicadas. Diego les trajo café de la cocina de la llanura. Señorita Sofía, tal vez sea hora de mostrarle a la señora Miller los archivos de la misión final. Sofía asintió y sacó una tableta segura. Estos son los detalles de la investigación que Charles estaba completando cuando murió. La operación tenía el nombre en clave de El regreso de Fanny. Fue idea suya. La pantalla mostraba archivos detallados sobre la red de tráfico del ministro Garrett, gráficos que trazaban el movimiento de las víctimas a través de puertos oficiales donde las inspecciones habían sido sospechosamente mínimas. Transacciones financieras que mostraban millones fluyendo a través de cuentas en paraísos fiscales. Declaraciones de supervivientes que habían visto a Garrett en varios lugares de tránsito. ¿Charles reunió todo esto?, preguntó Elizabeth, sorprendida por el alcance. Sofía confirmó que había comenzado como una investigación estándar por corrupción, pero cuando descubrió la conexión con el tráfico de personas, se convirtió en algo personal para él. Elizabeth encontró fotos de mujeres jóvenes, algunas aparentemente drogadas, otras asustadas, siendo escoltadas a los barcos. Estas pobres chicas, de entre 16 y 24 años, principalmente de Europa del Este y el sudeste asiático, explicó Sofía con severidad. Les prometieron trabajos legítimos y luego quedaron atrapadas en una pesadilla. Charles documentó 27 envíos distintos a lo largo de 2 años, y Garrett lo autorizó todo. No solo lo autorizó, sino que se benefició generosamente. Rastreamos más de $30 millones hasta sus cuentas. Elizabeth siguió desplazándose por las pruebas hasta llegar a unos archivos etiquetados como reuniones ministeriales. Estos contienen fotos de vigilancia de Garrett reuniéndose con varios funcionarios, entre los que se encontraba, para su sorpresa, un destacado senador. ¿Hasta dónde llega esto?, susurró. Lo suficientemente lejos como para que Charles se preocupara por las interferencias incluso después de que entregáramos todo a los fiscales, respondió Sofía. Por eso creó múltiples copias de las pruebas y las almacenó en lugares separados. Diego, que había estado supervisando las comunicaciones, se acercó con urgencia. Señorita Sofía, tenemos un problema. Garrett ha programado una rueda de prensa para mañana por la mañana. Sofía miró su teléfono. Según nuestras fuentes, tiene previsto anunciar su retirada del servicio público, con efecto inmediato. Se está escapando, se dio cuenta Elizabeth. Intentando desaparecer antes de que las pruebas se hagan públicas, coincidió Sofía. Tenemos que acelerar nuestro calendario. Empezó a enviar mensajes rápidos a su equipo. El plan original era coordinarse con las fuerzas del orden para realizar detenciones simultáneas en todas las jurisdicciones. Pero si Garrett escapaba, todo esto habría sido en vano. Elizabeth terminó. Charles murió en vano. La determinación endureció la expresión de Sofía. Eso no va a suceder. Abrió un archivo que mostraba un plan operativo incompleto. La letra de Charles era visible en los márgenes, con notas sobre contingencias y estrategias de respaldo. Este era el diseño de la misión final de Charles, explicó Sofía. Nunca terminó los detalles de la implementación, pero el marco es sólido. Elizabeth estudió el documento y reconoció el pensamiento metódico que caracterizaba el enfoque de Charles en todo, desde los contratos comerciales hasta la planificación de las vacaciones. Incluso en este contexto desconocido, podía ver su mente en acción. La prueba clave ya está asegurada, continuó Sofía, pero para que el caso sea irrefutable, necesitamos que el rastro financiero y los testimonios de los testigos encajen a la perfección. Y Charles era el único que tenía el panorama completo. Elizabeth pensó en los diarios, en los registros meticulosos, en la capacidad de Charles para ver patrones que otros pasaban por alto. Algo hizo clic en su mente, una referencia literaria que Charles había hecho años atrás al discutir una compleja negociación de envío. ¿Charles mencionó alguna vez el hilo de Ariadna en sus notas operativas? Sorprendida, preguntó de Sí, repente. en realidad. Era una frase que usaba de vez en cuando, pero nunca explicó su significado. Es de la mitología griega, el hilo que ayudó a Teseo a navegar por el laberinto.
Elizabeth explicó con creciente entusiasmo. Pero Charles lo usaba como una forma personal de resolver problemas complejos. Creía que cada situación complicada tenía un único hilo que, si se seguía correctamente, conduciría a la solución. Volvió a mirar los archivos con nuevos ojos. Si conozco a mi marido, dejó un camino para que alguien lo siguiera. Alguien que entendiera su forma de pensar. Tú, sugirió Diego. Elizabeth asintió lentamente, sintiéndose llena de determinación por primera vez desde la muerte de Charles. Sí, creo que esperaba que yo terminara lo que él había empezado, y creo que sé dónde encontrar las piezas que faltan. Sofía y Diego intercambiaron miradas. ¿Dónde?, preguntaron al unísono. En el propio laberinto, respondió Elizabeth. Tenemos que volver al Persian. Volver al Persian requería una planificación cuidadosa. Según la información de Sofía, los hombres de Garrett tenían el yate bajo vigilancia. El equipo ideó una estrategia para acercarse por agua durante las horas previas al amanecer, utilizando un barco pesquero como cobertura. Elizabeth se situó en la cubierta de la pequeña embarcación mientras se acercaba al puerto deportivo. La elegante silueta del Persian era visible en la distancia. Sofía se unió a ella con unos prismáticos de visión nocturna en la mano. 2 vigilantes, informó Sofía. Uno en la entrada principal y otro en un coche con vistas al embarcadero. ¿Podemos pasar?, preguntó Elizabeth. Ya está todo preparado. La policía local responderá a un disturbio en el extremo norte del puerto deportivo en aproximadamente 5 minutos. Nuestra gente ha creado un escenario convincente con turistas borrachos y barcos de gran valor. Efectivamente, unos minutos más tarde, aparecieron luces intermitentes en la entrada del puerto deportivo. El coche de vigilancia se dirigió hacia el alboroto. Entonces Sofía dio la señal. Su pequeña embarcación se deslizó junto al casco del Persian. Diego ayudó a Elizabeth a subir a bordo por el mismo punto de acceso oculto que habían utilizado para escapar días antes. En cuestión de segundos, estaban dentro de la cabina principal del yate. Tenemos unos 15 minutos antes de que se den cuenta de que la distracción no requiere a los 2 vigilantes, advirtió Sofía. Sea lo que estéis buscando, tenemos que encontrarlo rápidamente. Elizabeth se dirigió directamente al estudio de Charlie y examinó la habitación con nuevos ojos. El hilo de Ariadna, murmuró. ¿Qué significaría eso para Charles en este contexto? Su mirada se posó en la colección de libros encuadernados en cuero de Charlie, en su mayoría clásicos, muchos de ellos primeras ediciones que había coleccionado a lo largo de los años. Entre ellos se encontraba El infierno de Dante, que Charles había citado a menudo. En medio del viaje de nuestra vida, me encontré en un bosque oscuro, recitó, sacando el volumen de la estantería. Dentro de la cubierta delantera estaba la placa del libro de Charlie con la fecha de su boda, pero algo parecía extraño. La placa estaba ligeramente torcida. Elizabeth despegó con cuidado una esquina, revelando una pequeña llave escondida detrás. ¿Qué abre eso, Guinom?, preguntó Diego. Aún no estoy segura, respondió Elizabeth, escudriñando la habitación. Su atención se centró en el escritorio, concretamente en una pequeña caja de madera con forma de rompecabezas. Charles la había guardado allí durante años. Él decía que era un recuerdo de Japón, una pieza decorativa con la que le gustaba jugar mientras hablaba por teléfono. Elizabeth nunca lo había visto abierto. La llave encajaba perfectamente en una ranura casi invisible en la parte inferior de la caja. Con un suave clic, los paneles se desplazaron y la caja se abrió, revelando una tarjeta micro SD y una nota doblada con la letra de Charles. Si estás leyendo esto, has seguido el hilo de Ariadna. Aquí están los registros financieros completos. La última pieza que Garrett no sabe que tengo. Cuentas en el extranjero, historiales de transacciones, empresas ficticias, todo lo necesario para congelar sus activos e impedir su fuga. Pero ten cuidado con quién ve esto. La traición viene de dentro. Confía solo en aquellos que sabían lo de Córcega. Cese. Córcega. Sofía frunció el ceño. La operación de hace 3 años. Elizabeth recordó la fotografía que había visto. Charles y Sofía posaban como una pareja adinerada. ¿Quién sabía de esa misión? Estaba muy compartimentada. Solo Charles, yo, Diego y... La expresión de Sofía cambió. ¿Y Reeves, nuestro director? ¿Podría ser él la filtración?, preguntó Elizabeth. Imposible. Lleva 30 años en la agencia. Charles le informaba directamente a él. A pesar de sus palabras, la duda se había apoderado de la voz de Sofía.
Elizabeth insertó la tarjeta micro SD en el portátil que habían traído. Los archivos se cargaron inmediatamente. Registros detallados de transacciones entre Garrett y la segunda parte, identificadas solo como supervisión. Son pagos, dijo Sofía, mientras examinaba los documentos. Millones de dólares transferidos a alguien que protegía las operaciones de Garrett. Fíjate en las fechas, señaló Diego. Coinciden con inspecciones programadas de las operaciones de envío de Garrett, que fueron misteriosamente canceladas o redirigidas. Alguien con autoridad para cambiar las operaciones oficiales, murmuró Sofía, comprendiendo las implicaciones. Elizabeth vio una carpeta oculta en el disco duro con la simple etiqueta Error. Dentro había un único archivo de video. Hizo clic en reproducir. Las imágenes mostraban un elegante restaurante. Garrett estaba sentado en una mesa de la esquina con otro hombre cuyo rostro inicialmente no se veía por la cámara. Cuando se giró, Sofía dio un grito ahogado. «Reeves», susurró. El video no tenía audio, pero la interacción era clara. Intercambio de documentos, apretones de manos, Reeves guardándose en el bolsillo algo que Garrett le pasó por debajo de la mesa. La fecha, señaló Diego. Una semana antes de la muerte de Charles, Elizabeth sintió un escalofrío. Charles descubrió que su propio director era corrupto y le informó directamente sobre la investigación, añadió Sofía con severidad, dándole a Reeves todo lo que necesitaba para proteger a Garrett y a sí mismo. Por eso Charles creó alijos de pruebas separados. Elizabeth se dio cuenta de que no confiaba en los canales oficiales y por qué codificó ese mensaje sobre Córcega. Sofía dijo que Reeves era el único alto funcionario que sabía de esa operación porque tenía que aprobar nuestra tapadera como pareja. La mente de Elizabeth se aceleró. Si Reeves es el supervisor y sabe que estamos reuniendo las pruebas de Charles, entonces sabe que estamos a punto de desenmascararlo también. Sofía terminó de sacar su teléfono seguro. Tengo que avisar al equipo. Si Reeves se da cuenta de que hemos encontrado esta conexión, el teléfono sonó en su mano. El identificador de llamadas mostraba al director Reeves. Sofía miró a Elizabeth, luego a Diego. Llama para averiguar lo que sabemos. Contesta, dijo Elizabeth. Pero no le dejes saber que estamos en el Perse. Sofía asintió, recomponiéndose antes de responder. Señor, sí, estamos haciendo progresos. Escuchó, con una expresión cuidadosamente neutra. No, aún no hemos descifrado completamente todas las pruebas de Charles. Sí, entiendo la urgencia con la salida prevista de Garrett. Mientras hablaba, Diego les alertó en silencio de que había movimiento en el muelle. Había figuras acercándose al Persian por ambos lados. Tenemos que movernos, articuló en silencio. Sofía continuó con naturalidad. Ahora estamos siguiendo una pista prometedora. Sí, informaré cuando tengamos los registros financieros completos. Terminó la llamada y pasó inmediatamente al modo operativo. Está enviando un equipo de apoyo a nuestra última ubicación conocida. Afirma que es para nuestra protección, para eliminarnos a nosotros y a las pruebas. Elizabeth concluyó, y esos hombres de fuera no son Garretts, añadió Diego, comprobando las imágenes de seguridad. Su agencia, Sofía, tomó una decisión rápida. Nuevo plan. Copiamos estas pruebas y luego revelamos nuestra presencia. Crea una distracción mientras vosotros dos escapáis con el original. ¿Y tú?, preguntó Elizabeth. Convenceré a Reeves de que aún no tengo las pruebas financieras. Es hora de actuar. Sofía revisó su arma. Diego, saca a la señora Miller por la escotilla submarina. Nos veremos en el punto de contingencia. Mientras Diego preparaba la ruta de salida, Elizabeth agarró a Sofía del brazo. Te matará en cuanto tenga lo que quiere. Probablemente, reconoció Sofía con calma, pero esta era la última misión de Charles. Tengo la intención de verla completada. Elizabeth reconoció la misma tranquila determinación que había visto en el diario de Charles. Estas personas habían vivido según un código que ella apenas empezaba a comprender. Uno que anteponía la misión a la seguridad personal. Hay otra manera, dijo de repente. Una que utiliza la corrupción de Reeves en su contra. El plan de Elizabeth era audaz, pero se basaba en una simple verdad. Los hombres corruptos temen por encima de todo que se descubra su corrupción. Con el equipo de Reeves acercándose al Persófeno, trabajaron rápidamente para ponerlo en práctica. «Está listo», anunció Diego, terminando los preparativos digitales mientras Sofía vigilaba. Elizabeth asintió, armándose de valor. «Entonces invitémosles a subir a bordo». Sofía arqueó una ceja.
¿Estás segura de esto? Charles habría hecho lo mismo. Elizabeth se llevó una mano protectora al vientre. Por ellos, por todos ellos. Sofía hizo una señal a los hombres del muelle con un simple gesto de «todo en orden», que los llevó a subir al salón principal, con las armas discretamente enfundadas, pero claramente preparados. El director Reeves estaba preocupado por su seguridad. Le dijo el agente principal a Sofía. «Ha sido muy considerado», respondió Sofía con neutralidad. «Hemos localizado pruebas cruciales. Nosotros nos encargaremos a partir de ahora», afirmó, dejando claro con su tono que no se trataba de una petición. Elizabeth dio un paso al frente. «En realidad, prefiero entregárselas personalmente al director Reeves. Al fin y al cabo, estas pruebas son las que provocaron la muerte de mi marido». Los agentes intercambiaron miradas. «Eso no es lo que dicta el protocolo, señora». «Quizás no», admitió Elizabeth. «Pero teniendo en cuenta que Charles Miller fue envenenado bajo la supervisión del director, creo que tengo derecho a cierta consideración». Su franqueza creó una incertidumbre momentánea, tal y como ella pretendía. «El director está muy ocupado», comenzó uno. «Dígale que tengo los registros financieros completos». Elizabeth le interrumpió. «Los que muestran quién es el supervisor. Pregúntele si prefiere que se los entregue a él o al fiscal general». Esto produjo el efecto deseado. Tras una breve consulta, el agente principal hizo una llamada. Elizabeth solo podía oír un lado de la conversación, pero la tensión en la sala era palpable. «Sí, señor», mencionó específicamente. «Sí, señor». «Entendido». Se volvió hacia Elizabeth. «El director Reeves la recibirá». «Solo a usted». «Ni hablar», intervino Sofía. «Donde vaya la señora Miller, iremos nosotros». Otra negociación, otra llamada. Finalmente, un acuerdo. Elizabeth, Sofía y Diego serían escoltados a un lugar privado para reunirse con Reeves. Mientras se preparaban para salir, Elizabeth le hizo un sutil gesto con la cabeza a Diego. Él pulsó un botón de su teléfono, ejecutando la primera parte de su plan de contingencia. El lugar de la reunión era una lujosa propiedad frente al mar en Malibú, aislada, privada y, sin duda, libre de dispositivos de grabación. El director Reeves esperaba en la terraza, un hombre distinguido de unos 60 años, con cabello plateado y un aire de absoluta autoridad. Los saludó con una cordialidad ensayada que no llegaba a sus ojos. «Sra. Miller, no puedo expresar lo mucho que lamento lo de Charles. Era uno de nuestros mejores agentes». «Gracias», respondió Elizabeth, con una expresión cuidadosamente neutra. «Aunque creo que usted tenía una forma única de mostrar su aprecio por su trabajo». La sonrisa de Reeves se tensó de forma casi imperceptible. «Siempre he apoyado las operaciones de Charles, por lo que estoy supervisando personalmente la finalización de su última misión». «¡Qué loable!», dijo Elizabeth. «Aunque me pregunto si el ministro Garrett aprecia su repentino entusiasmo por desmantelar su red». El ambiente cambió al instante. Reeves hizo una señal y su personal de seguridad se retiró, dejando solo a los cuatro en la terraza. «No estoy seguro de entenderlo», dijo Reeves con cautela. Elizabeth sacó una tableta de su bolso y la deslizó por la mesa. «Quizás esto aclare las cosas». Reeves revisó los archivos, los mismos registros financieros y grabaciones de video que descubrieron en el Purse Pony. Su expresión permaneció controlada, pero un músculo se le contrajo en la mandíbula. «Material interesante», dijo finalmente, «aunque debo advertirte sobre hacer acusaciones basadas en información incompleta. Ese video muestra una reunión autorizada con Garrett. ¿Estaba recopilando información aceptando pagos?», preguntó Sofía. «Los registros financieros muestran transferencias regulares a la supervisión que se correlacionan perfectamente con tus reuniones». Reeves descartó fácilmente que fueran inventos creados por alguien con las habilidades técnicas de Charles. «Quizás», admitió Elizabeth. «¿Pero todo esto también serían inventos?». Asintió a Diego, que activó un enlace seguro en su teléfono. Las pantallas ocultas de la terraza se iluminaron con docenas de imágenes. Reeves con Garrett en varios lugares, documentos cambiando de manos, extractos de cuentas en el extranjero, intercambios de correos electrónicos. «Charles no confiaba en ti», explicó Elizabeth. «Creó una investigación en la sombra que documentaba tu participación durante meses. Todo está fechado, autenticado y», añadió con tranquilo énfasis, «ya entregado a múltiples ubicaciones seguras». La compostura de Reeves finalmente se quebró. «¿Qué quieres?». «Justicia», afirmó Elizabeth con sencillez. «Para Charles, para las víctimas de la red de tráfico de Garrett, para todos los que has traicionado. No tienes ni idea de cómo funciona el mundo real.
dijo Reeves, endureciendo el tono. Estas operaciones generan información que salva vidas. Los compromisos son necesarios. Vender a mujeres jóvenes como esclavas no es un compromiso, replicó Elizabeth. Es un delito. Uno que mi marido murió intentando detener. Reeves se recostó, reevaluando la situación. Seamos realistas. Lo que tienes son pruebas circunstanciales. Mi reputación contra los archivos de un hombre muerto. Incluso si algo de esto llegara a los canales de Drawl, tendría tiempo para desaparecer. Sofía lo interrumpió. Como Garrett planea hacer mañana, eso sería difícil, teniendo en cuenta que el FBI ya ha recibido un paquete anónimo con pruebas preliminares. El rostro de Reeves se ensombreció. Estás fanfarroneando. Ah, sí. Elizabeth lo miró fijamente. En el momento en que subimos al Pershing, activamos el protocolo final de Charles. Se subió automáticamente un paquete completo de pruebas a servidores seguros con instrucciones para su entrega a múltiples organismos policiales si no introducíamos un código de cancelación cada 3 horas. Miró su reloj. El próximo plazo vence en 45 minutos. No puedes hacer esto, dijo Reeves, con su fachada de confianza desmoronándose. No tienes ni idea de a qué fuerzas te enfrentas. En realidad, sí lo sé, respondió Elizabeth. Mi marido se pasó la vida enfrentándose a ellas. Ahora yo estoy terminando lo que él empezó. La mano de Reeves se movió hacia su chaqueta, pero Sofía fue más rápida y sacó su arma como si apareciera de la nada. No lo hagas, le aconsejó en voz baja. Tú me entrenaste, ¿recuerdas? El enfrentamiento duró varios segundos antes de que Reeves levantara lentamente las manos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Elizabeth deslizó un teléfono por la mesa. Llama a Garrett. Dile que las pruebas han sido aseguradas y destruidas. Queda con él antes de su rueda de prensa de mañana. Y entonces, dijo Sofía, los dos se enfrentarán a la justicia por el asesinato de Charles y por todas las vidas destruidas por su red. Reeves miró fijamente el teléfono, calculando sus opciones. Finalmente, lo cogió y marcó. Richard, soy yo. Tenemos que hablar. La luz del sol matutino entraba por las ventanas del edificio federal mientras Elizabeth observaba cómo se desarrollaba la operación en varias pantallas. Tras una noche de cuidadosa planificación con funcionarios de confianza que Sofía había seleccionado personalmente, la red se cerraba alrededor de Reeves y Garrett. El ministro Garrett ha llegado al punto de encuentro, informó un agente que supervisaba las imágenes de vigilancia. En la pantalla, Elizabeth vio cómo Garrett, distinguido y seguro de sí mismo, sin saber lo que le esperaba, entraba en el comedor privado de un exclusivo restaurante del centro. Reeves ya estaba sentado, con su cooperación asegurada gracias a una combinación de pruebas abrumadoras y la promesa de una reducción de los cargos. El audio está en directo, confirmó otro técnico, ajustando el volumen. La conversación comenzó con trivialidades, pero rápidamente pasó a los negocios. Siguiendo el guión preparado por los fiscales federales, Reeves dirigió la conversación hacia sus operaciones conjuntas. Todas las pruebas han sido recopiladas, aseguró Reeves a Garrett. La viuda de Miller no tenía ni idea de lo que realmente había encontrado. Tussert, Garrett preguntó, mostrando por primera vez un atisbo de relajación en su postura. Los registros financieros, las declaraciones de los testigos, todo asegurado. Después de tu anuncio de hoy, el rastro se enfría. Garrett asintió, satisfecho. Bien, las nuevas identidades están preparadas y esperando en Zúrich, tal y como se acordó, y los $30 millones se han dividido entre las cuentas que hemos creado, imposibles de rastrear. Elizabeth sintió un escalofrío al oírles hablar con tanta naturalidad de su huida. Hombres que habían causado un sufrimiento incalculable y que planeaban desaparecer con millones, dejando a su paso una estela de destrucción. Todas las unidades en posición, anunció el jefe de la operación. Adelante a mi señal. Garrett se inclinó hacia Reeves. ¿Qué pasa con la mujer Miller? ¿Es un cabo suelto? Elizabeth se tensó, moviendo instintivamente la mano para proteger a su hijo nonato. Reeves dudó lo suficiente como para que la preocupación se reflejara en el rostro de Garrett. Ya te has encargado de ello. Considéralo resuelto. Reeves respondió con suavidad, siguiendo el guión. Después de hoy, Elizabeth Miller ya no será un problema. Garrett lo estudió por un momento y luego asintió. Bien, admito que subestimé a su marido, un ejecutivo naviero que jugaba a ser espía. ¿Quién hubiera pensado que llegaría tan cerca, lo suficientemente cerca,
como para morir por ello, añadió Reeves. Una necesidad lamentable, dijo Garrett con desdén. Aunque tu método fue elegante, un ataque al corazón, tan natural para un hombre de su edad. Elizabeth contuvo el aliento. Ahí estaba la confesión que necesitaban, que implicaba directamente a ambos hombres en el asesinato de Charles. La sustancia fue tu contribución, reconoció Reeves. Imposible de rastrear, tal y como prometiste. Una de las muchas ventajas de nuestras conexiones farmacéuticas, respondió Garrett con una sonrisa escalofriante. Hablando de eso, el último envío de chicas incluye a la hija de un médico de Ucrania. La he reservado para que la evalúes personalmente, ordenó Mark, el líder de la operación. En cuestión de segundos, los agentes federales invadieron el restaurante. En la pantalla, Elizabeth vio cómo la expresión de Garrett pasaba de la confusión a la conmoción y luego a la ira fría mientras lo esposaban y le leían sus derechos. Reeves, cumpliendo con su papel en la operación, fingió una indignación similar hasta que también lo detuvieron. «Los tenemos», dijo Sofía en voz baja, de pie junto a Elizabeth, ambos confesando el asesinato de Charles y el tráfico de personas. Se acabó. Elizabeth asintió. Una compleja mezcla de emociones la invadió. Justicia para Charles, sí, pero también la cruda realidad de que su marido había muerto enfrentándose al mal auténtico. Hombres que consideraban las vidas humanas como mercancías. La señora Miller, una alta funcionaria del Departamento de Justicia, se acercó con un maletín de cuero. Esto requiere su firma. Dentro había documentos que establecían la Fundación Lighthouse, el proyecto legado de Charles, ahora listo para ponerse en marcha con la cooperación federal. La fundación colaboraría con las fuerzas del orden para identificar a las víctimas de la trata, proporcionar servicios de apoyo y financiar la educación preventiva en las comunidades vulnerables. Charles diseñó el marco, explicó la funcionaria. Lo hemos ampliado basándonos en las pruebas que él reunió. Con su aprobación, la fundación se financiará con los activos incautados a la red de Garrett. Justicia poética, murmuró Elizabeth mientras firmaba los papeles. Hay más, añadió Sofía, abriendo una segunda carpeta. Estos son los documentos fiduciarios que Charles preparó para su hijo. Elizabeth revisó los arreglos que Charles había hecho, la seguridad financiera, las disposiciones educativas y una carta que se abriría cuando su hijo cumpliera 18 años, en la que se explicaba el trabajo que había definido los últimos años de la vida de su padre. Pensó en todo, dijo Elizabeth en voz baja. Era su forma de ser, coincidió Sofía. Charles no dejaba nada al azar cuando se trataba de proteger lo que más le importaba. Mientras la sala de operaciones bullía de actividad, con agentes recopilando pruebas, fiscales preparando declaraciones y funcionarios coordinando la desarticulación general de la red de tráfico, Elizabeth se sintió atraída por una ventana con vistas a la ciudad. En las semanas transcurridas desde que descubrió la habitación secreta en el Pershing, su comprensión de Charles había cambiado radicalmente. El marido cómodo y algo distante que había conocido durante décadas ocultaba un coraje, una compasión y una convicción extraordinarios. La señorita Miller llamó a un agente al otro lado de la sala. Acabamos de recibir la noticia de que se están llevando a cabo detenciones coordinadas en 6 países. Toda la red de Garrett está cayendo simultáneamente. Charles estaría encantado, dijo, apartándose de la ventana. Esta era la obra de su vida, señaló Sofía. Lo que suceda a continuación depende de ti. Elizabeth consideró la pregunta, la fundación, el fideicomiso, el yate, todos los legados de un hombre al que aún estaba empezando a comprender. ¿Qué haría con ellos? Apoyó la mano sobre su vientre redondeado y sintió las fuertes patadas del niño que llevaba dentro. El último regalo de Charles, un futuro que se extendía más allá de la oscuridad contra la que había luchado. A continuación, dijo Elizabeth con tranquila determinación, honraremos su trabajo continuándolo, no en las sombras, sino a la luz. 6 semanas después, Elizabeth se encontraba en la proa del Epiphany mientras éste surcaba las suaves olas, con la costa de California quedando atrás. Embarazada de 8 meses y medio, se movía con cuidado, con una mano apoyada en la espalda y la otra en la reluciente barandilla. Diego manejaba el yate con silenciosa eficiencia, tras haber aceptado quedarse como capitán. Sofía estaba de pie junto a los controles de navegación trazando el rumbo. Un viaje corto, solo por un día. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Sofía,
uniéndose a Elizabeth junto a la barandilla. ¿Lista?, respondió Elizabeth, contemplando el horizonte. En más de un sentido. Las últimas semanas habían sido un torbellino de actividad. Garrett y Reeves se enfrentaban a múltiples cargos federales. Su red se desmantelaba pieza a pieza. La Fundación Lighthouse se había puesto en marcha con Elizabeth como directora. Ya coordinaba el apoyo a docenas de supervivientes de la trata. Y, en lo más personal, Elizabeth había desentrañado las complejidades de la doble vida de Charles, integrando al hombre que había conocido con el que había descubierto. A Charles le encantaba el mar abierto, reflexionó Elizabeth. Nunca entendí realmente por qué hasta ahora. La libertad, sugirió Sofía. La posibilidad. Sí, coincidió Elizabeth. Y la perspectiva, todo se ve diferente desde aquí. Llegaron a su destino, un tranquilo tramo de océano donde, según las coordenadas de las últimas instrucciones de Charles, él había completado su primera operación de rescate. Elizabeth abrió la pequeña caja de madera que había traído de casa, que contenía una parte de las cenizas de Charles. Quería descansar en los lugares que más significaban para él, explicó. Una parte en casa, en nuestro jardín, y otra en el mar, donde encontró su verdadero propósito. Diego apagó los motores, dejando que el barco se deslizara tranquilamente. Los tres se reunieron en la popa, cada uno conectado con Charles de maneras profundamente diferentes, pero unidos por su última misión. ¿Quieres decir algo?, preguntó Sofía. Elizabeth asintió con la cabeza y se tomó un momento para encontrar las palabras adecuadas. Charles Miller vivía entre dos mundos, comenzó. Esposo y agente, hombre de negocios y rescatador. Compartimentó su vida por necesidad, pero su corazón siempre fue íntegro, siempre guiado por los mismos principios. Abrió la caja. La brisa del océano acariciaba su rostro. Te libero aquí, donde realmente comenzó tu viaje, donde decidiste actuar por primera vez, en lugar de limitarte a observar, donde encontraste tu propósito. Elizabeth esparció las cenizas en el agua y observó cómo desaparecían bajo la superficie. Tu hijo te conocerá por completo, prometió en voz baja. No solo al hombre con el que me casé, sino al hombre en el que te convertiste cuando pensabas que nadie te observaba. Tras un momento de silencio, Diego volvió a arrancar los motores y guió el Pershing en un amplio arco para regresar a la costa. Elizabeth permaneció en la popa, observando el lugar donde las cenizas de Charles se habían fundido con el mar. Sofía se acercó, sosteniendo una pequeña caja. Tengo algo para ti para el bebé. En realidad es de Charles. Dentro había un pequeño colgante de plata, un faro meticulosamente elaborado. Lo mandó a hacer cuando le contaste lo del embarazo, explicó Sofía. Dijo que quería que su hijo recordara que los faros no solo advierten del peligro, sino que guían a la gente a casa. Elizabeth cerró los dedos alrededor del colgante, con lágrimas en los ojos. Incluso ahora, Charles seguía rebelándose ante ella. Seguía encontrando formas de conectar a través de la división que los había separado. Cuando el Pershing se volvió hacia Shaw, Elizabeth sintió que el bebé se movía y se estiraba dentro de ella. Pronto, muy pronto, esta nueva vida comenzaría, llevando adelante el legado de Charles de formas aún por descubrir. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Sofía. Elizabeth asintió con la cabeza, con la mirada fija en el Epiphany. Ya no era solo un yate, sino un barco de revelaciones. Un guardián de secretos ahora sacados a la luz. Sí, dijo, estamos listas.